Capítulo 7. Todos conocen su nombre. Fue todo lo que pude hacer para contener el grito que amenazaba con salir de mi garganta, ya fuera por dolor o frustración, no lo hice. Yo perdí. Mientras yacía en el suelo, roto y derrotado, no sentí nada más que vergüenza llenándome con el pensamiento. Lo que lo empeoró fue que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Él estaba en lo correcto. No sabía por qué mantuve oculto a Durandal durante tanto tiempo, pero tenía razón. Si lo hubiera usado desde el principio, podría haber tenido una oportunidad de ganar, sin importar cuán pequeña sea. Por lo menos habría luchado contra él con todo mi poder, pero en cambio dejé pasar la oportunidad, sin siquiera tener la oportunidad de usar mi espada. Tenía mucho sentido cuando lo pensé por primera vez. Me sentí tan inteligente, tan astuto, como para tener un as oculto. Uno que cogería desprevenido al enemigo y me permitiría cambiar la batalla a nuestro favor. Pero tenía razón. ¿De qué sirve tener una carta de triunfo si pierdo antes de poder usarla? Y ahora, mientras acunaba mi brazo roto contra mi pecho, caí derrotado, indefenso, en el suelo. Todo lo que pude hacer fue mirar al diablo pelirrojo, el mismo que casi destroza mi Excalibur con sus propias manos, con calma mientras estaba rodeado por todos lados por las lanzas de los caídos. No entendí las palabras que dijo o por qué se llamó a sí mismo un hueso de su espada, pero los caídos que lo rodeaban decidieron tomarlo como una provocación y respondieron con una fuerza letal. Terminó en un instante. La docena de caídos arrojaron su lanza como uno solo contra su cuerpo. Rodeado, su ataque llegó desde todos los ángulos, sin dejarle espacio para maniobrar o escapar. Incluso a mis ojos no había vacilación o imperfección en su forma. A diferencia de los camaradas con los que había entrenado y con los que había luchado en la iglesia, sus movimientos eran impecables, su coordinación era perfecta, inhumanamente. Fue entonces, mientras observaba la gracia antinatural incluso de los más débiles entre ellos, que realmente comprendí que lo que enfrentamos no era humano. Estos eran ángeles que han vivido durante milenios, que han luchado y sobrevivido a una gran guerra y se han estado entrenando para la siguiente desde entonces. Guerreros y veteranos, hasta el último de ellos, y se notaba cuando sus embestidas volaban infaliblemente hacia el inmóvil pelirrojo. Terminó en un instante. Antes de que pudiera siquiera parpadear, una niebla sangrienta estalló en el aire, pintando la noche carmesí mientras los cadáveres bifurcados de los 12 caídos caían al suelo o alrededor del diablo. Ni siquiera lo vi moverse. Rápido. Podía sentir mis ojos abriéndose involuntariamente al ver al diablo parado en medio de los cadáveres de Fallen, sin haber dado un paso de su ayuno original, ni siquiera Griselda podía moverse tan rápido. Pero eso es, con un cuerpo de hierro y un corazón de fuego, sentí que las palabras reverberaban a través de mí como el sonido de una campana. No sabía por qué, pero esas palabras se sentían pesadas, mágicas. Tanto es así, que sentí que los pensamientos en mi cabeza se descarrilaron y se detuvieron cuando me inundaron. Esa espada. Irina gritó desde donde cayó a solo unos metros de mí. Fue entonces que noté la espada que sostenía en su mano y sentí mis ojos abrirse de nuevo, pero eso es, Excalibur Rapidly. Griselda terminó por mí, sonando igual de nerviosa que nosotros al ver la hoja en su mano. Miré esto hacia la empuñadura que ella se negó a soltar de su agarre, donde solo quedaba un fragmento de la hoja arruinada, antes de mirar hacia atrás solo para quedar aturdido de nuevo. Eso no fue Excalibur. No sabía qué pasó, pero la espada que sostenía en su mano ya no era Excalibur Rapidly. Aunque la empuñadura de madera permaneció sin cambios, la hoja no. Se había alargado y ensanchado, convirtiendo el antiguo estoque elegante en un claymore difícil de manejar. Su superficie, una vez lisa e inmaculada, estaba fragmentada, llena de cráteres por cientos de astillas. Se había vuelto frágil, se había vuelto frágil. Se había roto. Antes de que ninguno de los caídos de los alrededores pudieran responder o comprender lo que acababa de suceder, no es que yo estuviera en posición de culparlos por su confusión, lanzó el no Excalibur al aire por encima de su cabeza. La hoja se disparó en el cielo más rápido que cualquier flecha, volando infaliblemente hacia el grupo de caídos que flotaba sobre él. Los caídos fueron tomados por sorpresa por sus acciones. Sin estar preparados, no pudieron hacer nada para defenderse a tiempo, ni cuando estaban tan cerca de él, ni con la velocidad a la que viajaba su espada. Incluso cuando algunos de ellos invocaron sus lanzas o trataron desesperadamente de esquivarlos, sabía que ya era demasiado tarde para ellos, no había nada que pudieran hacer para salvarse.
El ataque fue demasiado inesperado, la hoja viajaba demasiado rápido para que los caídos hicieran algo más que mirar mientras la espada volaba directamente hacia ellos y él falló. Irina se quedó boquiabierta de incredulidad mientras miramos cómo la hoja pasa junto a ellos, volando entre sus números mientras no alcanza a ninguno de ellos. No podía culparla, estaba prácticamente en el mismo estado que ella. Vi cómo la espada, nuestra esperanza, se elevaba más allá de la primera línea de caídos hacia el segundo grupo que flotaba detrás de ellos, más arriba en el cielo. Parecía que la espada estaba en el camino directo de uno de los caídos en el medio del grupo, pero ya era demasiado tarde. La sorpresa se había perdido. Si bien el primer grupo había sido tomado desprevenido y por sorpresa, este grupo era todo lo contrario. Al estar más lejos, tuvieron mucho más tiempo para reaccionar y cuando la espada los alcanzó, ya estaban listos para ello. Se disparó hacia un caído que volaba cerca del corazón de la formación. Ya tenía una lanza en la mano y, a pesar de la velocidad de la espada mientras se acercaba a él, la blandió con una sincronización perfecta, con una facilidad casi desdeñosa, para derribarla del cielo. Fue el primero en morir. Apenas me di la vuelta a tiempo cuando un sol en miniatura nació en los cielos sobre la Academia Kou. No fue más que pura suerte y reflejo lo que me hizo apartar la mirada a tiempo para salvar mi vista cuando la espada detonó, liberando una oleada de fuego tan brillante que estaba seguro de que podía verse claramente a través de la ciudad. Una ola de calor, tan real y denso como cualquier marea de agua, se apoderó de mí mientras el falso sol bañaba los terrenos de la escuela con una luz carmesí. Se quemó por un instante antes de extinguirse, quemándose a sí mismo, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Un estruendo, apenas unos metros antes de mí, hizo mirar hacia arriba. Era un caído, muerto. No, sería más exacto decir que estaba medio caído, ya que faltaba toda la mitad izquierda de su cuerpo. Se había ido, su cuerpo terminaba en una línea de carne crujiente ennegrecida que corría por la mitad de su cuerpo. Su rostro, lo que quedaba de él, estaba congelado en una expresión de pura sorpresa. Miré hacia arriba para descubrir el destino del resto de los caídos, y a la mayoría no les fue mucho mejor. Las docenas de caídos cerca del corazón de la explosión se han ido, completamente incinerados, sin dejar nada más que nubes de ceniza flotando en el aire. Mientras que aquellos que fueron lo suficientemente afortunados como para no haber sido atrapados por la explosión fueron arrojados a través del cielo por la onda expansiva de la explosión. Muchos habían recuperado con éxito el equilibrio en el último momento, mientras que más de unos pocos se habían estrellado contra el suelo tanto dentro como fuera de los terrenos de la escuela. Incluso los caídos que estaban en el suelo, por lo tanto completamente a salvo de la explosión, habían saltado instintivamente hacia atrás y lejos de la bola de fuego, dejando un espacio abierto debajo del corazón de la explosión y, en consecuencia, alrededor del diablo pelirrojo que ahora estaba solo. En el centro del espacio. Nubes ondulantes de hollín y ceniza, nacidas de la explosión, cayeron del cielo, cubriendo los terrenos del patio debajo de él de la vista, ocultando tanto el suelo como al diablo con él. Sin embargo, justo antes de que las nubes de hollín bloquearan su forma de nuestros ojos, lo vi. Por cómo sus ojos de oro macizo brillaron en la oscuridad, cómo se fijaron en la línea de Fallen frente a él y cómo la forma en que los miró me recordó tanto a un gato mirando a un ratón, como a un cazador mirando a su presa. En el último segundo vi sus labios curvarse, mientras formaban las palabras que entonaba. Completamente solo, forjo mi acero luego se fue, escondido detrás de las nubes grises, dejando atrás la masa desordenada de Fallen. Cuando miré a los caídos que me rodeaban, quienes afortunadamente nos ignoraban por completo a mí y a los demás, todo lo que pude ver fueron las miradas de total conmoción y confusión en sus rostros, y escuché el sonido del pánico creciente apoderándose de la hostia caída. ¿Y cómo culparlos por su confusión? Ya casi no entendía lo que estaba pasando. En un momento en que ya habían ganado, su enemigo yacía derrotado bajo sus pies y a un solo movimiento de lograr su objetivo de comenzar una guerra. Luego, al momento siguiente, una flor detuvo su aluvión de lanzas, quiero decir realmente. Una flor. Incluso era rosado, por el amor de Dios, sus compañeros asesinados por docenas, y lo que era prácticamente un sol apareciendo en medio de ellos. Incluso los tan antiguos como ellos no podrían mantener la compostura después de tales eventos. Desorientados, conmocionados por lo repentino y feroz del ataque, las filas de Fallen se habían disuelto en un lío confuso. El orden y la compostura que mantenían se perdieron cuando el caos se apoderó de ellos, convirtiendo lo que una vez fue una fuerza disciplinada en una masa desorganizada de cuerpos.
Sin embargo, eso solo duró un momento. En el siguiente segundo entendí por qué las fuerzas de Cocabiel estaban entre las más respetadas de las tres facciones. Di lo que quieras de estos malditos caídos, y suelo decir más que algunas cosas poco halagadoras sobre ellos en mis oraciones, eran conocidos como veteranos por una razón. Sobre los murmullos en constante aumento de la anfitriona en pánico, se gritaron órdenes e instrucciones mientras el ángel caído de mayor rango y rango tomaba el mando de sus hombres rápida y despiadadamente mediante el uso de una combinación de órdenes, amenazas e insultos para lograr que obedecieran. A mis ojos, ocurrió notablemente rápido. El pánico que se estaba acumulando rápidamente dentro de las filas de los caídos fue brutal y rápidamente pisoteado por pura disciplina cuando su entrenamiento comenzó y los caídos se pusieron firmes como los soldados que eran. En unos pocos latidos de mi corazón ya se había restaurado el orden dentro de las filas de los caídos y se había restablecido la disciplina. Y no se detuvo ahí. En el instante en que quedó claro que sus hombres se habían calmado, varios de alto rango tomaron el mando de varios escuadrones y los hicieron rodear la nube que aún persiste y que oculta al diablo. Una vez más, la noche fue rechazada cuando lanzas de luces parpadearon y cobraron vida en sus manos, formando anillos dentro de anillos de luz mientras rodeaban la nube que se desvanecía. Mientras las filas detrás de las filas de los caídos apuntaron sus armas hacia donde estaba oculto su enemigo, todos listos para atacar en el momento en que vean al diablo. El batir de alas me llamó la atención, atrayendo mis ojos hacia su origen. Allí, en los cielos sobre la nube que se asentaba rápidamente, decenas de caídos se cernían sobre cualquier medio de escape del aire. Ellos también sacaron sus lanzas, listos para aprovechar cualquier oportunidad para derrotar al diablo o bloquear cualquier ataque que se les presente. Noté cómo flotaban inusualmente cerca del suelo y comprendí que así era como pretendían evitar que el pelirrojo disparara otra bomba. Estaba claro que si intentaba disparar a otro con los caídos tan cerca, él, junto con los otros demonios en el suelo, quedarían atrapados en la explosión. Fue mientras miraba esta formación inusual que recordé una de mis lecciones con Griselda sobre la historia de la Gran Guerra. En ese momento yo acababa de cumplir 13 años y todavía estaba en medio de mi formación como exorcista, habiendo sido escogido personalmente por la propia Griselda para convertirme en su alumno junto con Irina y Dulio. Recordé haberme preguntado por qué el cielo había enviado a los ángeles de bajo rango a la batalla durante la Gran Guerra. ¿Qué diferencia podrían hacer en una guerra en comparación con la fuerza de un arcángel o serafines? ¿Qué podrían hacer contra los Maous o los demonios de clase suprema? ¿No habría sido mejor permanecer en el cielo, donde estarían a salvo y fuera del camino? Todavía recuerdo vívidamente su respuesta. Shenovia, me dijo, si bien es cierto que los campos de batalla de la Gran Guerra estaban llenos de existencias que solo podían describirse como monstruos, incluso para los estándares de lo sobrenatural. Que esos monstruos vagaban entre los campos de batalla de la guerra en sus cientos, e incluso los más pequeños entre sus números tenían el poder de masacrar al ángel y al diablo promedio uno tras otro por miles. Delicado. Míranos, si los fuertes siempre prevalecieran sobre los débiles, entonces los humanos nunca tendremos una oportunidad incluso contra los más débiles entre los demonios o los caídos, espadas santas o no. Sin embargo, obviamente ese no es el caso. Nosotros, que somos físicamente más débiles que cualquiera de las otras razas de las tres facciones, es capaz de contraatacar. ¿Y cómo lo hacemos? Al jugar nuestra fuerza contra su debilidad. Al elegir cuándo, dónde y cómo pelear. Al usar la estrategia, las tácticas y los engaños, nosotros, los débiles, podemos luchar y vencer a los fuertes. Recuerda, Shenovia, que en este mundo hay momentos en que los fuertes caen ante los débiles. Quien es verdaderamente débil o fuerte no está determinado por el poder que ejercen, sino por quien permanece en pie victorioso al final de la batalla. Ahora dime, ¿cuál es la mayor ventaja que tiene un ángel menor sobre un demonio de clase alta o incluso de clase suprema? Lo pensé un rato antes de llegar a la respuesta obvia. Números. Hay muchos más ángeles menores que ángeles superiores. Ella asintió con aprobación, eso es correcto. Tenían su fuerza en números, y explotaron despiadadamente esa única ventaja una y otra vez. Se reunirían por cientos o miles, y lloverían sus lanzas de luz sobre sus enemigos desde lejos cuando podría. Y cuando no podían luchar a una distancia segura, cuando el enemigo entraba cargando, se paraban hombro con hombro y saludaban a su enemigo con un muro de lanzas. Las fuerzas de Cocabiel eran famosas por hacer esto. ¿La caída? Pregunté sorprendido. No siempre fue un caído.
Una vez fue un ángel que estaba del lado del cielo y estaba entre los generales más grandes del ejército de Dios. En ese entonces, sus tropas eran muy estimadas por todo el cielo a pesar de estar compuestas completamente por ángeles de rango medio. Y se ganaron esa estima al tener el mayor número de muertes de demonios de clase alta y última sin la ayuda de ningún ángel de alto rango. Lo lograron con nada más que tácticas simples y trabajo en equipo. Cuando sus enemigos no les permitieron luchar contra ellos desde lejos, cuando llegó el momento de luchar contra sus enemigos de frente, lo hicieron detrás de un muro de lanzas forjado con la fuerza de su número templado por la disciplina y la fortaleza. Estaban parados hombro con hombro, organizando sus números en filas rectangulares. Luego conjuraban lanzas de luz que eran mucho más largas que las que normalmente empleaban, y aunque los hacía mucho más engorrosos en el combate cuerpo a cuerpo, les daba una gran diferencia. Mayor alcance a cambio. También hicieron que las lanzas fueran mucho más densas, infundiéndolas con mucha más de su magia de lo habitual. Esto las hizo más pesadas, lo que les impidió ser lanzadas, pero les dio la capacidad de desechar o dispersar cualquier hechizo que tocaran. Y aunque uno solo podía no detener un hechizo de alto rango, media docena trabajando juntos podrían, especialmente contra Devil Magic. Las primeras filas de los ángeles estarían hombro con hombro y enfrentarían a su enemigo como uno solo, usando sus lanzas para atacar o detener al enemigo, mientras que la fila detrás de ellos empujaría sus lanzas entre las primeras filas, llenando cualquier espacio que existiera. Y combinado con las lanzas en el frente, presentará una pared de puntas de lanzas mortales al diablo atacante. Los que estaban más atrás, cuando no estaban listos para reemplazar y ayudar a los camaradas heridos, disparaban sus lanzas por encima de sus cabezas, ya sea para derribar a los enemigos que intentaran volar por encima de ellos o hacer llover sus lanzas sobre las cabezas de los enemigos que tenían delante. Pero, la interrumpí, ¿no es eso básicamente una falange? Eso es exactamente lo que es. Griselda confirmó. Lo más inusual del método de lucha de las tropas de Cocabiel fue que estaba claramente inspirado en la guerra humana. Cocabiel ha sido famoso por su fascinación por la humanidad, y muchos especularon que imitaba la mayoría de sus estrategias militares de los antiguos griegos y romanos. Y eso era exactamente lo que estaba viendo ante mí. Una falange, una pared hecha de lanzas. Los demonios, tanto poderosos como débiles, encontraron su muerte al final de esas puntas de lanza. Habían masacrado a sus enemigos por miles con este método y estaba a punto de presenciar cómo una vez más se enfrentaron al nuevo enemigo que se encuentra frente a ellos y, tal como lo habían hecho los innumerables antes que él, también lo harán caer. Incluso para mí, alguien cuya única experiencia en la guerra a gran escala estaba dentro de las paredes de un aula, su estrategia era obvia. La última vez fueron tomados con la guardia baja y desprevenidos, y lo habían pagado caro. Estaba claro que no iban a volver a cometer el mismo error. Al igual que yo, habían visto tanto la velocidad del diablo como sus hechizos destructivos de amplio rango y los reconocieron como las amenazas que eran, y rápidamente tomaron medidas para neutralizar sus ventajas. Esta vez saludarán a la reina de Serafalla con un muro de lanzas, lo rodearán y lo atraparán en su abrazo implacable. No dejarán ningún hueco en sus filas, ninguna debilidad que pueda ser explotada y no permitirán que ningún ataque se escape por su gruñido. Estará confinado al otro lado de sus lanzas, donde su velocidad no le servirá de nada. Y sus espadas explosivas no funcionarán aquí, no con enemigos tan cerca de él. La nube en la que se había escondido tenía apenas una docena de metros de ancho, e incluso si incluyes los espacios de 2 yardas entre su borde y la primera fila de los caídos, cualquier ataque lo suficientemente fuerte como para dañarlos lo dañará a su vez. A continuación, poco a poco se acercarán a él paso a paso, reduciendo el poco espacio que tenía hasta que se encuentre rodeado en todas direcciones por sus lanzas, donde un solo paso por cualquier camino lo haría caer sobre sus puntas letales, todo el tiempo. El caído en el aire disparará ataques cuidadosamente dirigidos cada vez que baje la guardia o intente atacar. Es entonces cuando se verá obligado a volar por los aires, donde será vulnerable de los ataques desde todas las direcciones, o permanecerá en el suelo y será ensartado en sus lanzas. Cualquiera de las dos opciones lo conducirá a su perdición. Y ahora la antigua hueste de los caídos estaba de pie, esperando pacientemente a que la nube que ya se estaba disipando se desvaneciera por completo y lo revelara a su vista para que pudieran venir hacia él y arrastrarlo hasta su final. Si atacaban demasiado pronto, se habrían arriesgado a dañar a sus propios hombres o levantar más polvo para que el diablo se escondiera.
Ya había demostrado ser capaz de protegerse a sí mismo y a los demás de las descargas de lanzas, pero era poco probable que fuera capaz de defenderse. Mientras ataca simultáneamente. Así que esperaron el momento perfecto para actuar, que se acercaba rápidamente. La nube ya se estaba desvaneciendo y en unos segundos más desaparecerá por completo, sin dejar al diablo donde esconderse. Debería haber sido una estrategia impecable, simple tanto en el plan como en la ejecución. No había ninguna razón para creer que no funcionaría como lo había hecho miles de veces en el pasado, pero por alguna razón me atreví a creer eso. No sabía por qué, pero algo dentro de mí, un profundo instinto subconsciente, me dijo que los caídos ya habían cometido un grave error. Un error fatal que les costará tanto la victoria como la vida. Habían decidido ponerse de pie y luchar, pero eso fue un error, deberían haber corrido. Casi me sobresalté cuando un grito de sorpresa resonó por todo el patio. Venía de mi izquierda y duró solo un par de segundos antes de que se cortara abruptamente, dejando un silencio premonitorio en su estela. Me volví para mirar, pero no pude ver nada más que las espaldas de los caídos que bloqueaban mi vista. No sabía por qué, pero sabía que esta pelea era algo que necesitaba ver. Así que, a pesar de mi estado, me obligué a estar de pie, apretando los dientes con más fuerza para silenciar los gritos de dolor que amenazaban con derramarse cuando sentí que los huesos de mi brazo se rechinaban. Otro grito sonó mientras intentaba ponerse de pie, proveniente de la dirección completamente opuesta al primero, que pronto fue seguido por un tercero y un cuarto. Apenas me había puesto de pie a tiempo para ver qué causó el cuarto grito. El grito vino de un caído que estaba en la primera fila. Lo acababa de ver antes de que desapareciera, cuando algo lo había levantado y lo había arrastrado hacia la nube. Un latido después, sus gritos se silenciaron abruptamente. Debajo de nosotros. Otro de los caídos gritó mientras saltaba hacia atrás, «A tus pies, mira tus pies», haciendo que todos los ojos miren hacia abajo. Fue entonces cuando lo vi. Se deslizaban por el suelo como serpientes, docenas y docenas de ellos, arrastrándose unos sobre otros en su prisa por alcanzar su presa. La luz de las lanzas destellaba en la suave superficie metálica de sus delgados cuerpos, mientras se deslizaban silenciosamente por el suelo, cerrando rápidamente la brecha entre ellos y los pies de los caídos. Luego, sin previo aviso, como las víboras a las que se parecían, atacaron. Cuando las enredaderas de acero viviente tocaron los pies de los caídos, saltaron hacia adelante, cegadoramente rápido, envolviéndose alrededor de las piernas de sus presas antes de tirarlas hacia abajo, levantarlas y arrastrarlas gritando en la nube de la que emergieron. La línea caída vaciló y se derrumbó en un instante, cuando reaccionaron instantáneamente a la vista. Algunos saltaron hacia atrás para escapar del alcance de las serpientes de acero, lo que hizo que golpearan a los caídos detrás de ellos. Otros despegaron por los aires en su prisa por escapar, mientras los tentáculos metálicos buscaban a ciegas a su presa perdida. Algunos fueron demasiado lentos para escapar, la punta de los dedos de los pies simplemente rozó su piel de acero mientras saltaban en el aire. Sin embargo, eso fue suficiente para que supieran que estaban allí. Como víboras que golpean a un pájaro, saltaron del suelo, envolviéndose alrededor de los tobillos de los caídos antes de que pudieran escapar y tirándolos de vuelta al suelo y arrastrándolos a la muerte como los demás. Los más valientes o agresivos entre ellos atacaron en su lugar. Arrojaron sus lanzas a las serpientes de acero que se deslizaban a sus pies. Sus lanzas de luz resbalaban de su piel endurecida y se clavaban en la tierra a su alrededor, dejando cicatrices en el suelo con cráteres. Y aunque sus lanzas no parecieron dañar mucho el acero viviente, fue suficiente para conducirlos de regreso al lugar de donde vinieron. Sin embargo, en su determinación de dañar al enemigo a sus pies, se olvidaron del enemigo que estaba frente a ellos. Largas y delgadas hojas de acero se desprendieron de la nube. Se lanzaron hacia adelante desgarrando los cuerpos de los distraídos caídos, perforando claramente la suave carne de sus pechos y emergiendo de sus espaldas. Un latido después tú retrocediste a la nube, dejando atrás a sus atónitas víctimas. La mayoría de los caídos solo miraron los agujeros en su pecho con confusión antes de colapsar como marionetas privadas de sus cuerdas. Un pequeño puñado de caídos simplemente había perdido los nervios y arrojó sus lanzas al corazón de la nube, olvidándose de sus compañeros del otro lado. La mitad de las lanzas atravesaron la nube, sin golpear nada, antes de emerger por los otros lados y golpear a sus camaradas sorprendidos del otro lado. Si bien algunos pudieron bloquear las lanzas a tiempo, muchos no lo hicieron, demasiado distraídos por los tentáculos que se retorcían a sus pies.
La otra mitad de las lanzas pareció golpear algo, sin embargo, lo hizo un poco mejor que las que se abrieron paso. Las lanzas se desviaron de alguna manera, enviándolas a despejarse, donde fueron bloqueadas por los caídos que se movían por encima o volaron por ellos hacia el cielo nocturno. Lo que no pude entender fue cómo las lanzas que se desviaron hacia arriba emergieron de un lugar completamente diferente en la nube, como si hubiera más de una persona allí. Los gritos y clamores del ejército caído agonizante y alarmado me sacaron de mis pensamientos, haciéndome mirar a mi alrededor. Mientras mi ojo escaneaba el campo de batalla y los restos de lo que era un ejército organizado, me di cuenta de algo sorprendente. Esta era la falange del ejército de Cocabiel, una formación que se ha convertido en leyenda en la sangre y los cuerpos de los innumerables demonios y demonios que intentaron atravesar su muro de lanzas solo para romperse en su lugar. Una táctica que hasta el día de hoy se les enseña a los exorcistas de la iglesia, más de 1000 años desde que finalmente se la vio usada en combate, debido a su poderío para aplastar a los enemigos del cielo. Y ahora esa misma falange se está cayendo a pedazos, habiendo sido tallada ante mis ojos por el poder de un solo demonio. Le tomó 10 segundos. En 10 miserables segundos, una leyenda fue destruida, aplastada y arruinada y, sin embargo, parecía que habían pasado horas. Para cuando me tomó asimilarlo todo, la nube que escondía al diablo finalmente se aclaró lo suficiente como para ver a través de ella, revelando todo lo que estaba sucediendo en el interior. No podría haber escondido mi sorpresa incluso si lo intenté, Irina. ¿No es eso? Esa es mi espada. Irina gritó, empujándose hacia arriba con un brazo. Sus ojos nunca dejaron las espadas. Eso es Excalibur Mimic. 2 de ellos. No, hay más. Griselda ya no lucía abatida, sino más concentrada y seria como nunca la había visto. Su rostro estaba puesto en una máscara de concentración mientras miraba al diablo. 6, no, cuento al menos 8 de ellos. Era como una red de acero vivo. Los finos hilos de metal que lo formaban se agitaban en el aire como los tentáculos de una monstruosa bestia marina. Cambiando y moviendo constantemente los hilos, se juntaron en una forma de esfera, no, era una cúpula hueca. Cientos de ramas de metal deslizantes cubrían el suelo, ocultándolo de la vista. La forma en que las innumerables serpientes metálicas sin rasgos se deslizaban por el suelo, arañándose unas sobre otras me recordó a un pozo de serpientes, e involuntariamente di un paso tambaleante hacia atrás al verlas. Pude ver los cadáveres de los caídos que fueron arrastrados. Sus miembros sobresalían ocasionalmente de debajo de la masa deslizante cuando los espacios en su número los revelaban al aire libre antes de que se fueran, hundiéndose de nuevo en la masa retorcida como si fuera un mar sin fondo. Y allí, parado en medio del mar de metal vivo, estaba el diablo. Tenía los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás mientras su cabello rojo ondeaba con el viento creado por el acero. Gruesos cordones de acero trepaban por sus piernas y terminaban en ambas manos donde sostenía las encogidas empuñaduras de Excalibur Mimic entre cada uno de sus dedos. Lentamente abrió los ojos, revelando las esferas de oro al mundo una vez más, mientras soltaba las palabras, conociendo solo la victoria manchado de amarga derrota. Justo cuando las palabras aclararon sus labios, rayas blancas se dispararon desde el cielo mientras varios de los caídos disparaban sus lanzas al ahora no oculto diablo. Ni siquiera se molestó en mirar hacia ellos. No necesitaba hacerlo. Justo cuando la punta de la lanza tocó una de las frágiles cuerdas que formaban la esfera que lo rodeaba, un tentáculo grueso salió disparado del suelo y atravesó la lanza. Lo golpeó a un lado, desviándolo y enviando la lanza volando hacia un lado. La escena se repitió una docena de veces en los siguientes segundos, mientras una y otra vez las lanzas caían a un lado con una facilidad casi increíble. Los ataques solo se detuvieron cuando el acero comenzó a enviar con precisión las lanzas a los caídos restantes que lo rodeaban. Fue cuando los ataques disminuyeron mientras los caídos intentaban decidir qué hacer que él devolvió el golpe. Sin previo aviso, toda la masa de acero marchito se disparó en el aire como un geyser. Envolvió a los caídos que flotaban demasiado cerca, enredándolos y ahogándolos en su masa metálica retorcida. La masa de acero seguía elevándose más y más en el aire, lo que me obligaba a inclinar la cabeza hacia atrás para mantenerla a la vista. También siguió creciendo a medida que más serpientes del mar de metal se unían y se fusionaban con la columna ascendente. El mar de acero cerca de mis pies retrocedió como una marea, revelando el suelo pavimentado que estaba escondido debajo de él.
Cuando el auge del acero finalmente alcanzó su punto máximo, decenas de yardas hacia arriba, la masa pareció detenerse por un solo momento, como si fuera una bestia gigante considerando su próxima acción, antes de que invirtiera su curso y volviera a descender hacia el océano. Tierra. Como el agua que brota de una fuente, se partió cuando alcanzó su punto máximo y cayó alrededor. La masa de metal una vez unida se dividió en cientos de ramas, gruesos pilares de acero, mientras descendía disparada hacia el suelo. Los caídos intentaron moverse, trataron de correr pero no tenían a dónde ir. Los cielos sobre ellos estaban llenos de acero vivo, y mientras los que intentaban escapar en el suelo seguían corriendo y tropezando con la masa de sus compañeros caídos a su alrededor, habiéndose reunido demasiado juntos. Los pilares de acero se estrellaron contra el suelo por cientos, desgarrando los cuerpos de los caídos con facilidad. Llenaron cada tramo imaginable de espacio, sin dejar espacio para lijar sin tocar uno. Docenas, si no cientos, de caídos fueron asesinados en ese momento. Casi todos los caídos en el suelo que estaban cerca de la reina del Maou murieron. Los únicos que sobrevivieron al ataque fueron los que estaban vagamente cerca de los otros demonios o incluso de Irina, Griselda y yo. El ataque nos esquivó por un amplio margen, dejando amplios círculos de espacio abierto a nuestro alrededor. Sentí mis ojos lagrimear, irritados por la suciedad en el aire, cuando una fina nube de polvo se apoderó de mí y la cebada contuve las ganas de toser mientras me veía obligada a respirar. Miré a mi alrededor y al instante me sentí agradecido de que el aire a mi alrededor no era tan malo como en otros lugares. El resto del suelo estaba lleno de espesas nubes de polvo y escombros, después de haber sido golpeado por el ataque. Cuando los cientos de barras de acero se estrellaron contra el patio pavimentado, rompieron los ladrillos debajo de él, enviando sus restos fragmentados al aire. También era espeso, lo que me impedía ver algo a más de unos pocos metros de distancia, y me di cuenta de que probablemente eso era lo que el diablo había querido. Esta fue exactamente la misma situación que los caídos tuvieron que enfrentar al principio. Había restablecido por completo el campo de batalla desde el principio, solo que peor porque esta vez más de la mitad de los patios estaban nublados. Podría estar en cualquier parte. Suficiente. Gritó una voz enojada. Un caído de 6 alas se elevó rápidamente hacia el cielo, antes de detener su ascenso y mirar hacia abajo al campo. Todos para mí. Ordenó. Surca los cielos y lo bombardea hasta que muere. Sus ojos estaban llenos de una mezcla impía de odio y furia mientras fruncía el ceño ante el velo de polvo que ocultaba al diablo, y si dispara otra de sus espadas, un rayo de luz brilló en sus manos mientras conjuraba una lanza. De luz, simplemente tírelo antes de que se acerque a nosotros. Hubo un momento de completo silencio mientras todos absorbían sus palabras, luego el patio se llenó con el batir de alas cuando los caídos tomaron los cielos. Había cientos de ellos, fácilmente 1000 fuertes. A pesar de las pérdidas que acaban de sufrir a manos del diablo pelirrojo, no han perdido más que una pequeña fracción de su fuerza total. Y ese hecho no podría haberme quedado más claro que ahora, ya que el mundo entero a mi alrededor desapareció por completo detrás de sus alas de cuervo. Llenaron el cielo, levantándose del suelo como un enjambre de langostas. Ya los números que llenaban los cielos estaban más allá de lo que podía contar y aún así llegaron, hasta que incluso las lunas y las estrellas mismas quedaron escondidas detrás del tono negro de sus alas. Fue entonces, mientras mis ojos seguían el vuelo del enjambre de caídos, mientras se elevaban hacia los cielos nocturnos, cuando vi a Cocabiel. Estaba encaramado en uno de los picos del edificio de la escuela. Estaba en cuclillas, con una mano colocada firmemente en el suelo delante de él, mientras que la otra estaba sobre sus rodillas, mientras miraba hacia el patio. Era como ver una de las gárgolas en el techo de la catedral. Completamente inmóvil, se mezcló también con la azotea que parecía que estaba tallado en la piedra del edificio. Casi no lo vi, y si no fuera por sus ojos, no lo habría hecho. Lo único parecido a una piedra en esos ojos era la frialdad en ellos. Sentí que mi corazón se detenía en mi pecho y el aire se congelaba en mis pulmones cuando los vi. Fueron aterradoras. Mi cuerpo reaccionó por sí solo, dando varios pasos de pánico hacia atrás, tratando de alejarme lo más posible de esos ojos. Debo haber llamado su atención porque lo siguiente que supe, esos fríos ojos azules como el hielo se volvieron hacia mí y, oh, Dios, voy a morir, correr, tengo que correr, simplemente huir o me voy a morir, y apartó la mirada después de un momento. No podía escuchar nada, el sonido de mi corazón latiendo tan dolorosamente en mi pecho ahogaba todo lo demás.
Mis respiraciones salieron en jadeos cortos y superficiales y mi garganta se sintió dolorosamente seca mientras tragaba. Podía sentirme temblando, todo mi cuerpo temblando, pero no me moví, no me atreví a dar ni un solo paso en caso de que volviera a atraer esos ojos hacia mí. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué pasó con sus ojos? Incluso cuando peleamos con Coca-Biel antes, cuando parecía que estaba tratando de matarnos, había algo cálido en él. Cuando intercambiamos golpes, él se mostró casi juguetón al respecto, no de una manera condescendiente, sino como si realmente se estuviera divirtiendo y se contuviera solo para prolongar la pelea. En ese entonces me enojaba. Insultado porque después de todos mis años de entrenamiento, mis innumerables horas de practicar con mi espada, vio mis mejores intentos de matarlo como nada más que un juego, como si yo fuera solo un niño pequeño tratando de golpear a mi padre con una espada de espuma. Pero ahora ya no me sentía insultado, solo agradecido de que él nunca decidiera tomarme en serio. Porque si el precio que tenía que pagar era mirar esos ojos, no quería pagarlo. Ahora lo entendí, nunca antes había intentado matarnos. Cuando nos atacaba, siempre se contenía, usando la fuerza suficiente para derribarnos sin lastimarnos realmente. Siempre usando el mínimo absoluto para sacarnos de la pelea. Pero ahora era diferente. No había ninguna moderación en esos ojos, ningún indicio de piedad, ninguna reprimenda. Este no era el Coca-Biel al que nos enfrentamos antes. El que se llenó de consejos útiles incluso cuando nos aplastó, que estaba decepcionado de nuestro fracaso como si fuera suyo. No, este era Coca-Biel el asesino. Cuyo número de muertos en la Gran Guerra fue tan alto que fue suficiente mencionarlo en la Biblia solo por ese mérito. El Coca-Biel que tomó un grupo de ángeles inexpertos de rango bajo y los convirtió en una fuerza entrenada que era temida y respetada por amigos y enemigos por igual. Aquel cuyas hazañas en el campo de combate lo han apodado como un maníaco de la batalla. Y ahora ese mismo asesino ha elegido al diablo pelirrojo como su última presa, y no tenía ninguna duda de que iba a matarlo. Recurrirá a cada pizca de poder bajo su mando, utilizará cada pedacito de conocimiento y experiencia de batalla que haya acumulado en sus milenios de existencia, y cada gota de habilidad en su cuerpo y la hará caer sobre él. Eso era lo que estaba haciendo ahora mismo. Posado como un gran halcón en el borde del techo, estaba mirando a su presa. Examinando cada ataque, analizando cada detalle, notando cada fuerza y defecto en su forma. Su rostro era una máscara fría y desprendida, mientras que sus brillantes ojos azules brillaban como picos de hielo en la oscuridad de la noche mientras se desplazaban lentamente de izquierda a derecha mientras escaneaba el campo de batalla en busca de la pelirroja, y mientras buscaba posibles debilidades para atacar, agujeros en su guardia para explotar. Y cuando haya terminado, finalmente terminado. Cuando recopile toda la información, analice cada dato, piense en planes y contraplanes, y forje en su mente las herramientas que necesitaba para ganar, descenderá al campo de batalla y lo matará. Una luz brillante llamó mi atención y me volví hacia ella, dándole la bienvenida a la distracción sin importar lo que pudiera ser. Cualquier cosa era mejor que mirar esos ojos, a la mierda mi vida. Cuando comencé a ascender hacia el cielo, de donde se originó la fuente de luz, no pude evitar preguntarme si acababa de maldecirme. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar. Estaba equivocado, Coca-Biel no nos iba a matar después de todo. Todos estaremos muertos antes de que él tenga la oportunidad. Estamos muertos. Dijo una voz a mi lado con frialdad. El otro demonio masculino del grupo Sitri parecía haber recuperado la concisión y estaba mirando tranquilamente al cielo mientras yacía con el águila extendida en el suelo. Tan muerto. Eclipsaron la luz de los soles lejanos y han ocupado el lugar que les corresponde como verdaderas estrellas de la noche. Brillaban en su oscuridad, cientos y cientos de joyas relucientes sobre un fondo negro. De horizonte a horizonte se extendían, llenando todo el cielo, una pintura de luces centelleantes con el cielo mismo como lienzo. Mil y más lanzas creadas a partir de la luz del planeta colgaban sobre los cielos de la Academia Kau. Tan brillantes que iluminaron el mundo debajo de ellos con su luz. Allí, ante mí, estaba todo el poder de la hueste caída. Sus tácticas han fallado, su falanx yacía rota y por eso la han abandonado. En su lugar, atacarán a su enemigo desde lejos, harán llover muerte y destrucción, y quemarán la tierra misma si deben derrotar a su enemigo. Este fue el ataque más básico para todos los ángeles, caídos o no. Un método probado y verdadero que nunca fue reemplazado ni abandonado desde que fue creado en los albores de los tiempos.
Eso fue porque funcionó, abrumando a los enemigos al derramar destrucciones desde los cielos hasta que no quedó nada más que ruinas. Y ahora estamos a punto de experimentar su poder de primera mano. El ángel de 6 alas que tomó el mando de la hostia levantó su lanza sobre su hombro mientras el resto de los caídos a su alrededor hacía lo mismo. A mi llamada, disparamos como uno. Ordenó, sus ojos nunca dejaron la nube debajo de él. Echó el brazo hacia atrás, listo. Las estrellas sobre nosotros ondearon mientras todo el enjambre de caídos preparaba sus lanzas. Apuntar. 1000 y más lanzas ligeras se movieron ligeramente en las garras de los caídos, mientras ajustaban sus longitudes de modo que la punta de cada lanza apuntara al bramido del patio. Y cuando se dé la próxima orden, soltarán la lanza, lloviendo muerte y destrucción sobre, habiendo visto el final, sigo caminando por este camino. Las palabras se extendieron por el campo de batalla, el peso innegable que sostenía hizo que se detuviera incluso a los ángeles caídos en lo alto. Y como si fueran rechazados por sus palabras, las nubes de escombros que se escondían del diablo de nuestros ojos se despejaron rápidamente, revelando, el silencio que cayó sobre el patio fue casi ensordecedor con intensidad, ya que todos y cada uno de los ojos contemplaron maravillados lo que veían. Me dijo que sí. La voz del heredero de Sitri se escuchó unos segundos después en el silencio absoluto que se había apoderado del mundo, sonando tan conmocionado e incrédulo como yo me sentía. Le pregunté si tenía muchas espadas y me dijo que sí. Solo que sí. El idiota ha estado rondando a mi hermana durante demasiado tiempo. Colgaban en el aire, sostenidos por manos invisibles, por cientos, por miles que contaban. Suficiente para combinar con cada lanza y más. Se alinearon fila tras fila, abarcando todo el ancho del patio y seguían apareciendo más, evocados de la nada. Incluso el más pequeño de ellos irradiaba tanto poder que casi podía sentirlo calentando mi piel como el calor de una hoguera. A diferencia de Griselda o incluso de Irina, yo no tenía talento para sentir la magia, pero siempre he tenido unos ojos anormalmente buenos para las espadas, sintiendo su naturaleza mucho mejor que nadie que Griselda hubiera visto antes. Y solo necesitaba una mirada para saber qué obras maestras eran estas espadas. Las espadas con poderes que podrían igualar a las Excaliburs se volvieron mundanas ya que colgaban junto a espadas tan hermosas que puedo mirarlas durante un día y una noche y aún no tener suficiente vista. Espadas más puras que el amado de una madre colgaban junto a espadas tan horribles que sentí que me manchaban el alma simplemente por el conocimiento de su existencia. Y vinieron aún más, llenando el aire con cada latido que pasaba, todos apuntando hacia el anfitrión caído. Ahora esas espadas sacadas directamente de la leyenda, empuñadas por villanos y héroes por igual, se alinearon en el aire cuando fueron traídas a la existencia por el diablo pelirrojo que estaba en medio de todo. Sus ojos dorados brillaron con una resolución inigualable mientras se fijaban en los grises llenos de odio de los caídos de 6 alas sobre él. Él pronunció las palabras justo cuando el caído repite su orden, trace bullet, /apunta, fuego. Su voz sonó como una sola. De los cielos descendieron. De la tierra ascendieron. Y entre donde los cielos comenzaban y la tierra terminaba, chocaron. Para cualquiera de los ciudadanos de la ciudad que hubieran mirado al cielo esa noche, habrían visto caer las estrellas del mismo cielo. Eran como estrellas fugaces, esas lanzas de luz, que descendían desde los cielos hacia la tierra. Más numerosas que las gotas bajo la lluvia, más cautivadoras que cualquier llama y mucho más mortíferas. Fue el arma que el cielo envía sobre aquellos que se atreven a desafiarlo. Con un centenar de sus ángeles, derribó la torre de Babel en una sola ola. Ahora, una vez más, cayó sobre la tierra, esta vez 10 veces más y fue como si una cascada de luz blanca hubiera caído por las puertas del cielo. Era una fuerza tan poderosa que incluso la fuerza de las montañas mismas no podía soportar su peso. ¿Qué puede hacer el poder de un solo diablo contra tal cosa? Debería haberlo aplastado, arrojado a un lado con la mayor facilidad antes de rasgar la corteza de la tierra sobre la que estaba parado. No lo hizo. Fue detenido por acero. La punta de la lanza se encontró con el filo de la espada y se rompió. La luz ardiente luchó contra el frío metal y se extinguió. Eran las armas del cielo, un poder que Dios había otorgado a sus ángeles, pero que fueron superados por el poder de un solo hombre. La hoja del mejor acero salió disparada del suelo al cielo, lanzada hacia arriba por manos invisibles. Y saludaron las lanzas de sus enemigos en una explosión de luz. Llenó el cielo con una corriente interminable de fuegos artificiales, enviando ondas de choque de ruidos que resonaron en la ciudad. Sin embargo, se han intercambiado cientos y cientos de golpes, y no se ha destruido ni una sola hoja.
Siempre fue la lanza la que se rompió, partió y fragmentó en el filo inflexible de la hoja. Como el agua de una cascada rompiendo sobre la superficie de la tierra, así también lo hicieron las lanzas de luz en la ruptura de la cortina de espadas de acero que se levantaron para desafiar. No podían dañarlo, no podían desafiarlo, no podían hacer nada más que derribarlo. La luz fue detenida por el acero. Luego fue rechazado. Lanzaron olas tras olas desesperadas de lanzas, pero por cada lanza arrojaron otra hoja que se elevó para igualarla. Sin embargo, si bien una sola espada era más que un rival para cualquier lanza, no se podía decir lo mismo de lo contrario. Se necesitaba pagar el precio de dos o más para desviar incluso al más pequeño de las espadas, y era un precio que los caídos no podían permitirse pagar. El peaje empezó a decirse. Comenzó lentamente, apenas notable incluso para los ojos más agudos, pero momento tras momento comenzó a ganar velocidad y pronto todos vieron con incredulidad cómo la gran cascada de luz retrocedía, invirtiendo lentamente su curso y se enviaba de regreso a los cielos. ¿De dónde vino? Rechazado por la tierra misma. Los caídos no pudieron hacer nada más que mirar con ojos sin comprender mientras su fin se acercaba a ellos. Incluso mientras continuaban conjurando desesperadamente y lanzando más lanzas para luchar contra la marea de acero que se levantó del suelo para ahogarlos, pero no pudieron contenerlo más. La derrota ha llegado para ellos por fin, con su muerte siguiendo su estela. Después de un milenio de lucha invicta, Fallenost finalmente ha perdido. Entonces Cocabiel entró en el campo de batalla. Sin prisa, se levantó de su posición agachada, con toda su gracia habitual, como si no hubiera una batalla por encima de la cabeza. Levantó la cabeza y reveló su rostro a los cielos sobre él. El choque de espadas y lanzas sobre su cabeza liberó explosiones de luz, iluminando partes de su rostro por un momento antes de devolverlo a la sombra antes de repetirse nuevamente. De pie en la parte superior del techo del edificio, miró el campo de batalla por encima de él con los ojos vacíos. Sin rabia, sin ira, sin emoción, solo pozos de azul y hielo sin emociones. No hizo nada por un momento, mientras veía a sus tropas luchar y fallar contra el humano vestido con la carne de un diablo. Vio cómo el poder de su luz se rompía con la fuerza de su acero y no pudo evitar sentir una amarga decepción en su corazón. El chico era fuerte, notablemente, pero no era suficiente. Ni siquiera lo suficientemente cerca. La humanidad no podría salvarse solo con esto. Luego volvió los ojos al suelo y miró a sus hombres muertos. Estos eran sus amigos, ni siquiera su caída, ni siquiera después de la muerte de su padre lo dejaron, tal era su lealtad. Eran sus hermanos, incluso si no hubieran compartido el mismo padre, los habría llamado así con orgullo al abrazarlos como familia. Y ahora yacían muertos en el campo, le gritan. Pero no los lloró. ¿Por qué deberían estar de luto? Todos sabían que lo que les esperaba al final de su viaje no eran recompensas celestiales ni gloria eterna, sino el abrazo implacable de la muerte. Incluso él no sería una excepción. No importa si ganan o pierden, todos morirían en un año. Sin embargo, aún no lo dejaron, no dudaron en caminar por este camino sabiendo lo que les esperaba. Cumplirán con su deber hasta su amargo final, sabiendo que no serán ni recompensados ni agradecidos. Entonces, ¿qué razón tenía para llorarlos? Se uniría a todos ellos muy pronto, tal como les prometió que lo haría. Todos se desatarán al final una vez más. Pero aún así, en algún lugar de su corazón sintió dolor. Solo el conocimiento de que los vería lo suficientemente pronto le permitió continuar. Cerró los ojos mientras inclinaba la cabeza en arrepentimiento por lo que debía hacerse. Durante un largo momento de silencio, no hizo más que rezar. Y cuando se movió, cuando finalmente volvió a abrir los ojos al mundo, ya no estaban vacíos. Brillaban con poder absoluto. En el campo de batalla debajo de él, todos menos uno de los demonios y humanos se vieron obligados a arrodillarse. Empujado por la mera presencia que irradiaba, aplastado como si la mano de un dios invisible los obligara a bajar. Algunos fueron obligados a tumbarse en el suelo, incapaces de levantar la cabeza ante sus fuerzas. Volvió los ojos de nuevo a los esquís, y esta vez levantó una mano en alto, con los dedos abiertos, como si tratara de agarrar los propios cielos. Luego apretó la mano. El mundo se ilumina con todo el brillo del día. Ni una pizca de sombra marcó el mundo hasta los cielos blancos. Era como si el amanecer de la mañana hubiera llegado y se hubiera ido, y un nuevo día estuviera en camino. La luz que llenaba el cielo era tan brillante que se reflejaba en las nubes flotantes, pintándolas de un blanco puro como si colgara en el cielo del día y no en el de la noche. O al menos, los pequeños trozos de nubes que se podían ver más allá de las lanzas.
Había innumerables de ellos. Llenaron todo el cielo por decenas de miles, cada uno brillando como un sol. Pintaron todo el cielo de un blanco resplandeciente, como si un lago resplandeciente de luz líquida colgara en el cielo y lo inundara de horizonte a horizonte. La noche se convirtió en día, ya que toda la ciudad se iluminó con más brillo que la luz de un solo sol. Cocabiel bajó las manos y fue como si el cielo se cayera. Cayeron por miles y empujaron el acero. Las espadas que se dispararon al cielo, buscando perforar los cielos, fueron empujadas hacia el suelo por el poder de uno de sus hijos. Aunque incluso sus lanzas se rompieron en el filo de las espadas, también se hicieron añicos a su vez. Fragmentos de metal llovieron desde el cielo, lanzando un bramido al suelo cuando encontraron su fin en sus lanzas. Y cuando las espadas no podían romperse, cuando su poder era demasiado poderoso incluso para que él pudiera igualarlas, fueron empujadas a un lado por pura cantidad. Para cada una de las espadas más poderosas del niño, pidió una docena o más para igualarlas. Y cuando eso no fue suficiente, llamó a 100, luego a 1000 y más de sus lanzas para empujarlo hacia abajo. Y aún más llovió sobre ellos en un aguacero interminable. Este era el poder de un ángel de 12 alas. El más fuerte de los soldados de Dios, el más poderoso de los hijos del cielo. El mundo había olvidado su poder. Desde la Gran Guerra el mundo no había sido testigo de su verdadero poder. No con Michael trabajando detrás de Avengers Gates y Azazel escondido en sus laboratorios. Eran criaturas de poder, que podían enfrentarse a los del inframundo de Mao y no faltar. En el cielo, no tenían rival más que el mismo Dios. Podrían destruir naciones enteras y arrasar continentes enteros. Pero había pasado un milenio desde que su verdadero poder fue el último testigo en esta tierra. El mundo había olvidado su poder. Cocabiel les recordó. Las ganancias que las espadas de la tierra han logrado contra las lanzas de los cielos se perdieron en segundos. En un latido, su avance se ralentizó, en el siguiente se detuvo y al tercero se invirtió. Pronto fue el acero el que fue empujado hacia atrás, hundiéndose de nuevo al suelo que los dio a luz. Una cortina interminable de color blanco fue bajada del cielo y cuando caen al suelo, como provocaron el final de las obras desde los tiempos de antaño, esto también provocaría el final de la batalla. Y, sin embargo, aunque su victoria estaba asegurada, su ansiada guerra pronto estaba a la mano. Cocabiel solo pudo mirar hacia abajo, confundido, al rostro del chico al que se enfrentaba. Aquel cuya alma estaba bañada en la magia contaminada del diablo pero permaneció intacta. El niño en el que depositó su fe, pero que le había faltado. El chico no parecía derrotado. Ni enojado ni desafiante mientras se enfrentaba a su inminente perdición. Le sonreía pacíficamente, con los brazos extendidos en señal de bienvenida. Y luego habló, es mi único camino. Toda mi vida había sido las lanzas de luz, habían roto la última de sus espadas, y ahora lo estaban desgarrando, listas para atravesar su carne y huesos, pero aún así no apartó la mirada. Sus ojos se clavaron incansablemente en los del señor caído mientras pronunciaba su nombre. Obras ilimitadas de Blade y el mundo desapareció detrás de un muro de llamas. Arrugué la cara cuando algo me hizo cosquillas en la punta de la nariz. Todavía no desaparecía, así que abrí los ojos para mirarlo, pero lo lamenté casi de inmediato cuando la luz del sol brilló directamente en mis ojos, lo que me obligó a cerrarlos de nuevo y hacer una mueca de dolor. Esta vez preparada, me obligué a abrir los ojos y miré al culpable. Una sola brizna de hierba, pinta de oro a la luz del sol poniente o del amanecer que se avecina. Aleteó con la ligera brisa, frotando contra la punta de mi nariz mientras lo hacía. Tomando una respiración profunda antes de soplar la hierba ofensiva, observando con satisfacción cómo se alejaba. Mirándolo durante varios segundos más para asegurarme de que no retroceda, solté un suspiro de satisfacción mientras me hundía más profundamente en el parche de hierba caliente debajo de mí, mi cuerpo dolorido y cansado exigía descanso. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y volver a dormirme, vi un par de ojos amarillos mirándome. Me tomó un par de segundos darme cuenta de que eran míos cuando noté los mechones de cabello azul que lo enmarcaban. Frente a mí, a pocos centímetros de mis ojos, había una cuchilla, enterrada con la punta primero en el campo de hierba debajo de ella. Enmudecí, miré fijamente mi rostro sorprendido que se reflejaba en su superficie por unos momentos antes de reunir mi ingenio sobre mí y tratar de recordar lo que acababa de suceder. Colocando una mano sana debajo de mí, con cuidado de no sacudir demasiado mi brazo roto, me puse en posición vertical y examiné la espada que estaba plantada en el campo de hierba frente a mí. Hermosa. Las palabras se deslizaron de mis labios, mientras las miraba con incredulidad. ¿Cómo es posible que exista una espada como esta?
Podía sentir el poder que irradiaba, mucho más que cualquier espada que hubiera visto antes, pero no era opresiva ni abrumadora. Era cálido, casi acogedor, algo que solo había sentido de Holy Swords en el pasado, sin embargo, conocía todas y cada una de las Holy Sword en el mundo y esta no era una de ellas. Era una espada sin igual, sin igual. Había atravesado las bóvedas del Vaticano y había sido testigo de todos sus tesoros, pero ninguno podía igualar el esplendor de este. Su borde era impecable, libre de imperfecciones o imperfecciones y parecía lo suficientemente afilado como para dividir la luz. Me quedé mirando el parche de hierba dorada que se reflejaba en la parte plana de su hoja, su acero pulido actuaba mejor que cualquier espejo. Su empuñadura era del color del oro más puro, envuelta alrededor de una fina piel verde que no pude reconocer y terminando con un pomo enjollado. Sin embargo, a pesar de toda su belleza y apariencia casi delicada, sabía que se trataba de una espada hecha para la guerra. Sabía que lo había visto, lo había empuñado y prosperado allí mientras se bañaba en la sangre de sus enemigos y salía victorioso cada vez. Sabía que su borde abierto no reflejaba su falta de uso, pero era un testimonio de su poder, que ninguno de los que había enfrentado había podido dejar su marca en él. Y de repente supe el nombre de la espada. Durandal. Ese era su nombre, estaba seguro. Pero esta espada no era Durandal, no podía serlo. No era mi Durandal, la espada sagrada que me había elegido como su portador cuando tenía 11 años. Y sin embargo, el dolorosamente familiar anhelo que sentí en el corazón de mi alma mientras lo miraba, la forma en que me llamó no me dejó ninguna duda. Esta era Durandal, la espada de Saint Roland con tanta seguridad como la mía. ¿Cómo? ¿Cómo pueden existir dos espadas, ambas originales? Ruido sordo, mi espalda golpeó contra algo delgado y sólido mientras me inclinaba hacia atrás sin querer. Me di la vuelta para ver lo que había encontrado y me encontré mirando otra espada. Antes de que pudiera siquiera examinarlo, vi otro plantado en el suelo junto a él, y otro junto a ese y otro más después de eso. Miré a mi alrededor para encontrarme rodeado de espadas. Fácilmente una docena y más me rodearon, brotando del suelo como si fueran árboles. Había tantos de ellos que bloquearon la vista del mundo que me rodeaba, encerrándome entre sus espadas e inadvertidamente creando una cortina de acero a mi alrededor. Acunando mi brazo roto contra mi pecho, me levanté del suelo con el otro, obligándome a ponerme de pie. Me tambaleé por un momento, mis piernas tenían problemas para soportar mi peso, antes de recuperar el equilibrio y plantar ambos pies firmemente en el suelo. Después de dedicar una última mirada a mis pies, satisfecho de que aguantarían por ahora, levanté la cabeza y miré el paisaje a mi alrededor y lo que vi fue, un mundo de espadas infinitas. Surgieron del suelo como las tumbas de una tumba, erguidos, orgullosos y siempre en vigilia bajo los rayos del sol poniente. Cada uno era una obra maestra incomparable, una espada incomparable. Se colocaron ante mí por miles, extendiéndose en todas direcciones hacia el horizonte lejano y más allá, el padre más lejano de lo que mis ojos podrían ver. Se han librado guerras por tales espadas, naciones enteras se pusieron de rodillas por su fuerza y las leyendas nacieron con el poder de su acero. La historia había sido reescrita una y otra vez por quienes la manejaban y los reyes que poseían montañas de oro miraban a sus dueños con envidia. Los hombres habían muerto por el derecho a sostener una sola de estas espadas. Los héroes viajaron por el mundo para luchar contra diablos y demonios por igual para demostrar ser dignos de uno. Y ahora se presentaban ante mí en incontables miles, en números más allá de la continuidad, más allá de la comprensión, incluso más allá de los límites. Un trabajo de hoja ilimitado. Una brisa suave pasó volando a mi lado, soplando los mechones de mi cabello más allá de mi cara. La hierba bajo mis pies se balanceaba con el viento, sus tallos hasta las pantorrillas se doblaban con la brisa, enviando olas lentas que recorrían los campos de hierba que me rodeaban. La hierba se elevó del suelo hasta donde puedo ver, de pie al lado de espadas de acero que cubrían la tierra de donde crecieron. No había nada más en este lugar, nada más que una tierra de pasto ondulado y acero afilado. Debería haber sido un mundo verde, este lugar de praderas y briznas. Pero este mundo era todo menos verde. Teñido bajo los rayos del sol poniente, el mundo que me rodeaba estaba pintado del color del oro carmesí. El acero de las espadas reflejaba los rayos del sol, incendiándolos con un fuego carmesí mientras continuaban de pie sobre los campos de oro ondulante. Debería haber sido una vista hermosa, una maravilla para la vista, pero no sentí alegría al verla. En cambio, mis ojos se llenan de lágrimas y la visión se vuelve borrosa cuando una emoción que no pude nombrar ni entender se hinchó en mi pecho.
Por una razón que no entendí, mi alma dolía al ver esas espadas. Sabía que eran solo espadas, acero insensible y sin amor. Pero mientras continuaba mirándolos de pie con sus empuñaduras ayudándose hacia el cielo, como si estuvieran esperando a que alguien viniera y las empuñara, como si esperaran pacientemente la llegada del que quizás nunca aparezca, mi corazón simplemente se rompió y sentí una lágrima correr por un lado de mi mejilla. Solitario. Eso es lo que siento, se veían solos. Aunque eran innumerables, esas espadas inmóviles e inflexibles mientras sus empuñaduras se extendían hacia el cielo, parecían estar completamente solos. Antes de que pudiera reflexionar más sobre el asunto, me distrajo el sonido de engranajes rechinando que pasaban por encima de mi cabeza. Miré hacia arriba, mis ojos escudriñaron el cielo pero no había nada inusual allí. Solo los tonos rojos y naranjas del cielo al anochecer. Aún así, sabía que había escuchado algo, así que seguí buscando. Seguí mirando hasta, oh, Dios mío, casi pierdo el equilibrio mientras inclinaba la cabeza más hacia atrás para mirarlos. ¿Qué pasó con el cielo? En el cielo dorado y carmesí sobre mí, colgaban enormes engranajes de metal. Más grandes que cualquier edificio, debieron pesar miles de toneladas fácilmente, pero colgaban allí en el cielo sobre mí como si fueran ingrávidos, suspendidos sobre mí como las mismas nubes. Sin nada que los sostuviera, se volvieron muy lentamente, girando y chocando unos contra otros. Su exterior metálico era tan suave que actuaba como espejos, reflejando el cielo y las nubes a su alrededor en su superficie, lo que le permitía mezclarse con el resto del cielo. «Shenovia», gritó una voz desde mi izquierda. Me volví y encontré a Irina parada a mi lado, mirando a su alrededor con desconcierto. ¿Dónde estamos? Ella tampoco era la única que estaba allí. Podía ver a Griselda sentada en el suelo un poco más lejos, y al resto de los demonios de Gremoris y Tripeeraje no muy lejos detrás de ella. Muchos de ellos estaban demasiado heridos para moverse, y en cambio permanecieron sentados o acostados en el suelo. Giré la cabeza cuando capté un destello de movimiento a un lado y vi a la hueste de los caídos a la deriva no muy alto del suelo mucho más lejos de donde estábamos, con Cocabiel parado firmemente en el suelo debajo de ellos. Ellos también miraban a su alrededor confundidos. ¿Cuándo llegaron aquí? ¿Estaban siempre ahí y no me di cuenta o simplemente aparecían? ¿Qué es este lugar? A pesar de las palabras, Cocabiel no sonaba tan confundido y asombrado mientras miraba a su alrededor. Sus ojos se fijaron en una espada frente a él y, después de un momento de contemplación, extendió la mano tentativamente hacia la empuñadura, pero una voz lo interrumpió antes de que pudiera agarrarla. «Mi alma», respondió la voz. Pasé mi mano por las briznas de hierba que crecían en el suelo de mi reality marble, sintiéndome extrañamente mareado mientras lo hacía. Algo crece aquí. Este no era un paisaje desolado, un desierto de nada más que hierro y acero donde poco vive o crece y nunca por mucho tiempo, no sin marchitarse y morir. Esta no era la cánica de realidad de Archer, era mía. Y mientras continuaba pasando mis dedos por las briznas de hierba, me sentí contento con ese pensamiento. Algo puede vivir aquí. No estaba equivocado, este camino, aunque era difícil, no estaba equivocado. Esta tierra tal vez sea un lugar de eterno crepúsculo, un mundo donde el sol nunca se pondrá realmente ni aparecerá el amanecer prometido, pero era un mundo donde algo más que yo podía vivir. Todavía recuerdo vívidamente las reacciones de Archer cuando lo vio por primera vez. Cómo miró a su alrededor con incredulidad antes de mirarme por un largo momento y decirme realmente eres diferente. Luego sonrió. No eran las habituales, su burla más áspera que un cristal roto de una sonrisa que solía darme. Esto era diferente, verlo era como ver un nuevo amanecer, brillante e inocente y muy cálido. Fue una gran sonrisa. Alejando mis manos de la hierba, me levanté y me volví hacia el horizonte. Miré más allá de los campos de vidrio rodante y espadas interminables que los llenaban y miré el horizonte distante que ocultaba el sol de la vista. Vendrá. Un día llegará mi amanecer y este mundo será bañado por la luz de un cielo del color del más claro de los azules. Me aseguraré de que suceda. Después de todo, ¿qué tipo de héroe sería si ni siquiera pudiera salvarme a mí mismo? Por eso me aseguraré de que algún día llegue el amanecer. Pero eso fue para otro día. Le di la espalda al horizonte. Ahora mismo tenía algo más que hacer, alguien más a quien salvar. Cerré los ojos y me concentré, buscando a los demás. Este era mi mármol de bienes raíces, una manifestación de mi propia alma, lo sabía mejor de lo que podría saber cualquier otra cosa.
Sabía dónde estaba cada espada, donde cada brizna de hierba se balanceaba con el viento tan fácilmente como sabía dónde estaban mis dedos. Y encontrarlos a todos en este lugar fue casi un juego de niños. Cuando los traje a mi mundo, me aseguré de esparcirlos por todo mi reality marble, un pequeño truco útil que aprendí a hacer no hace mucho tiempo. No estaría bien atraerlos a todos aquí, sino colocarlos uno al lado del otro con un enemigo que solo estaba tratando de matarlos. Después de todo fruncí el ceño cuando noté que algo andaba mal. Alguien estaba aquí que no se suponía que debía estar. Quienquiera que fueran, no pude reconocerlos. Y definitivamente no era uno de los Fallens o Devils, esta persona era humana. Y ninguno de los exorcistas, ya tengo a los 3 contabilizados. No importaba, no tenía tiempo que perder con quienquiera que fuera. Si bien no podía identificar mucho sobre ellos, ni siquiera su género, podía sentir la magia proveniente del intruso, así que al menos quienquiera que fuera este humano, al menos estaban mágicamente conscientes. Eso significaba que no tenía que preocuparme por borrar sus recuerdos. Así que, por el momento, los dejaré alejarse solos de los demás, pero los mantendré alejados de la pelea. Me ocuparé de quien sea cuando todo esto acabe. Decidido eso, mentalmente dejé el asunto a un lado mientras buscaba a los demás y rápidamente los atraje hacia mí, mientras me aseguraba de mantener a los caídos separados del resto. Los sentí venir a mí en un instante. En este lugar, la distancia no tenía ningún significado para mí. No fue teletransportación ni nada de eso, sino más bien, se sintió como juntar las páginas de un mapa para acercar 2 objetos entre sí. Y así, sentí que llegaban a mi alrededor. No hubo distorsión, ni ruidos molestos para anunciar su llegada. Simplemente dieron un paso hacia otro lugar y, cuando pusieron el pie, se encontraron aquí. Primero el exorcista, luego Sona y Gremori con sus nobles, y finalmente Cocabiel con su ejército de caídos. ¿Qué es este lugar? Escuché la pregunta de Cocabiel cuando abrí los ojos, aunque no parecía que estuviera dirigida a mí. No estaba segura de que él siquiera se fijara en mí. Sin embargo, decidí responderle. Mi alma. En cualquier otra circunstancia, habría sido divertido ver tantas cabezas, especialmente las de las 3 facciones, girarse como una sola para enfrentarme. Tan rápido que estaba seguro de que muchos de ellos sufrían de latigazo cervical. Tal como estaban las cosas, solo me permití que una sonrisa levemente divertida se abriera paso hacia mis labios mientras los saludaba. Les doy la bienvenida a todos a mi alma, a mis Unlimited Blade Works. Fui recibido por una ola de confusión que llenó los rostros, aunque pude ver un destello de comprensión en el rostro de Cocabiel. Pero fue la reacción del exorcista de pelo azul lo que más me llamó la atención. No se veía confundida o sorprendida, solo triste cuando me miró con, ¿era esa lástima en sus ojos? Shirou, me volví para ver a Sona acercándose cautelosamente a mí. Ella miraba a su alrededor mientras lo hacía, sus ojos se abrieron tanto que pude ver el blanco de sus ojos. Ella tampoco era la única. Si bien los exorcistas, que eran humanos, no podían sentir ni comprender adecuadamente la escala de la magia que fluía del mundo que los rodeaba, ese no era el caso de los demonios o incluso de los caídos. Estaban rodeados por miles de espadas, donde incluso el más pequeño de ellos irradiaba suficiente poder para igualar a una Excalibur, y más de unas pocas podían derribar una montaña entera, y todos y cada uno de ellos lo sabían. Shirou, repitió Sona e incluso ahora no podía dejar de mirar a su alrededor, solo se detenía para mirar los grandes engranajes que colgaban sin apoyo en el cielo mientras aún ahora continuaban girando lentamente y chocando unos contra otros. ¿Dónde estamos? Le sonreí, no en lo más mínimo sorprendido de que no entendiera lo que quería decir. La mayoría no lo hacía después de todo y Sona siempre había sido del tipo realista y práctico. La lógica y la razón eran lo que gobernaba su mente. Algo como esto que no solo roza lo imposible, sino que se sobrepone a la lógica como un camión antes de retroceder y atropellarlo nuevamente, no habría sido algo que ella pudiera aceptar fácilmente. Solo alguien con una mente extremadamente flexible e imaginativa podría aceptar algo como esto fácilmente. Una mente como la de Serafall, por ejemplo. Oh, demonios, Serafall. Cuando visitó mi reality marble por segunda vez, ignoró todos mis intentos de explicárselo y declaró que, como dueña de mi alma, tenía derecho a redecorar el lugar, ya que Unlimited Blade Works era la encarnación literal de la misma. Luego, de alguna manera, logró producir miles de cintas rosas de quién sabe dónde y procedió a atarlas alrededor de la empuñadura de todas las espadas que pudo encontrar.
Sacudí la cabeza en un intento de disipar el recuerdo de mi cabeza, nunca habiendo estado más agradecido de que nada pudiera quedar en mi reality Marble que no fuera parte de él. De lo contrario, estaría demasiado avergonzado de traer a alguien aquí. Ya te lo dije, le respondí Sona, esto, moví una mano a nuestro alrededor, es mi alma. ¿Pero qué significa eso? Su frustración por mi no respuesta finalmente se rompió y pensó en su sorpresa, lo que hizo que se volviera y me mirara. Tuve que resistir el impulso de pellizcar su cheque por lo adorable que se veía tratando de ser tan autoritaria. Significa exactamente lo que parece, esta es mi alma. Todo lo que hay aquí, cada brizna de hierba, cada espada e incluso el suelo sobre el que caminas, todo es parte de mi alma. Todo lo que tus ojos son pueden ver y todo no puede es la manifestación física de mi alma. Todo esto Sona, indiqué el mundo que me rodeaba con mis brazos, es mi mármol de la realidad, las obras ilimitadas de la espada, y es la manifestación de mi mundo interior, la forma que me ha dado mi alma. ¿Un mundo? Susurró una voz. Me volví para encontrar a Cocabiel mirándome con una mirada de absoluto asombro, lo suficiente como para hacerme sentir más que un poco incómodo. ¿Has creado un mundo? Miró a su alrededor una vez más para asegurarse de que lo que estaba viendo era real antes de volverse hacia mí, su rostro no era menos reverente que antes. Shirou, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Preguntó, aparentemente casi en un estado de shock. ¿Has creado un mundo, Shirou? Un mundo. Eso es algo que solo un dios puede hacer. Algo que solo ellos pueden lograr. Padre con el cielo, Odín con Valhalla, Hades y el reino de los muertos. Ese es un poder que pertenece solo a los dioses. Forjar un reino entero, donde solo ellos gobiernan y todo en él cae bajo su mando. Eso es algo solo los pueden hacer, ¿y tú hiciste esto? Inclinó la cabeza hacia un lado mientras me miraba a los ojos. Sentí que me escudriñaba y me diseccionaba con los ojos mientras buscaba a través de mí. Luego actuó. Llegó sin previo aviso. No dice nada. Tan rápido que estaba seguro de que era el único que podía verlo moverse. En menos tiempo que la mayoría de la gente podía parpadear, Cocabiel conjuró una lanza y me la arrojó, moviendo nada más que un brazo, mientras el resto de él se quedaba inmóvil. Cruzó el espacio entre nosotros antes de que nadie más se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. No esquivé, no bloqueé, ni siquiera me moví. No lo necesitaba. No aquí, no en este lugar donde solo yo gobernaba. Nada podría lastimarme aquí a menos que lo permitiera. Una espada cayó del cielo y se estrelló contra la lanza que se acercaba. Lo rompió, haciéndolo añicos antes de que se enterrara en el suelo entre nosotros. Se acabó antes de que nadie más pudiera siquiera comprender lo que acababa de pasar. Así que es verdad. Exhaló con incredulidad, ignorando los sonidos de alarma que nos rodeaban mientras los demás finalmente reaccionaban. Las incómodas miradas de reverencia regresaron a su rostro. Puedes controlar todo aquí. ¿Has entrado en el reino de los mismos dioses e hiciste esto solo con tu alma? Continuó mirándome por un tiempo antes de comenzar a reír. Comenzó con respiraciones pequeñas y suaves que difícilmente podían contarse como risa, pero creció rápidamente. Su hombro comenzó a temblar y temblar cuando el sonido de su risa comenzó a crecer más rápido antes de que simplemente echara la cabeza hacia atrás y se riera. Al final, todo su cuerpo se estremeció por la fuerza de su risa y aún así continuó hasta que pareció quedarse sin aliento y su risa comenzó a reducirse a las suaves respiraciones de risa con las que comenzó. Eso es todo. Comenzó después de que finalmente se controló, dándome una amplia sonrisa. Esto es de lo que habló el padre, lo que vio en el hombre ese día. Este es el poder de la humanidad, el potencial del alma humana no. Cocabiel se detuvo, luego se volvió y me miró sorprendido por mi interrupción. No, repitió como un loro, inclinando la cabeza con incomprensión. No, repetí con un lento movimiento de cabeza, mientras que un Limited Blade Works es muchas cosas, el pináculo de la humanidad no lo es. Lo que buscas es algo más grande, algo mucho más sublime que este mundo de acero. ¿Tú? Preguntó con un rostro lleno de total desconcierto, ¿quieres decir que hay más? Cocabiel, le amonesté con una sonrisa, deberías saber mejor que nadie que cuando se trata de humanos, siempre hay más. De nuevo se veía completamente desconcertado antes de que PFFT, una risa ahogada escapó de sus labios jajajaja. Tienes razón, tienes toda la razón. Por supuesto que hay más. Lo había olvidado, con los de tu clase siempre hay más. ¿Qué más? ¿Puedo esperar de una raza que encarna el potencial? Luego se rió de nuevo.
Esperé a que terminara, viendo cómo anunciaba su alegría al mundo con una risa inocente y sin engaño, tan feliz por los logros de una raza que ni siquiera era la suya. Cuando finalmente terminó, hablé. ¿Entonces? Yo pregunté. ¿Entonces? Preguntó de vuelta, una sonrisa traviesa en sus labios, mientras sus ojos brillaban con diversión no disimulada. Negué con la cabeza ante su repentino ataque de infantilismo. ¿Te rendirás? ¿Dejarán los demonios a la humanidad? ¿Se retirarán las tres facciones del mundo de los hombres y los dejarán vivir en paz? No, no podía mentirle, ni siquiera si eso significaba que podría mantener su curso y salvar su vida. Se merecía algo mejor que eso. Eso nunca sucederá. Mientras tengan algo que ganar, aquellos que no son humanos nunca dejarán a la humanidad en paz. Siempre ha sido así. Lentamente negó con la cabeza hacia mí, una sonrisa cariñosa todavía adornaba su rostro. Entonces lo siento, amigo mío, pero eso es algo que no puedo hacer. Asentí con la cabeza en comprensión, no habiendo esperado nada más. ¿Entonces peleamos? Nosotros peleamos. Él asintió en respuesta. Luego se tomó un momento para mirarme a los ojos y yo le devolví la mirada. No era necesario que dijéramos nada. Ambos entendimos sin palabras que esta será la última vez que nos veremos. Luego, como uno, nos apartamos el uno del otro y comenzamos a alejarnos. Mientras avanzaba, pasando junto a la hierba alta como becerros que rozaba mis piernas mientras lo hacía, sentí que él volaba detrás de mí. Cuando llegué a una distancia razonable de todos los demás, me di la vuelta y me enfrenté al ejército caído que todavía se elevaba en el cielo, justo a tiempo para ver a Cocabiel ocupar el lugar que le correspondía a la cabeza. Cocabiel flotó en el aire por un momento, sin hacer nada más que mirar a través del paisaje lleno de espadas debajo de él. Volvió los ojos hacia el cielo, hacia los engranajes colosales, continuó trabajando y girando en casi silencio antes de volverse para mirar hacia el horizonte lejano que ocultaba el sol de la vista. Sí, incluso con la distancia entre nosotros escuché con tanta claridad como si estuviera junto a él, esto sería suficiente. Este no es un mal lugar para morir. Se dio la vuelta para enfrentar a su ejército de caídos, todos los cuales lo miraron con expectación. Hermanos, les gritó, en el tiempo incontable en que nos hemos conocido a cada uno, luchado entre nosotros, nos hemos enfrentado a muchos enemigos. Desde los demonios malditos hasta nuestros compañeros ángeles en la Gran Guerra, e incluso los sirvientes de otros panteones en el tiempo anterior a ese. Una espada en el suelo frente a mí comenzó a vibrar por un momento entre las garras de la tierra que la sostenía, antes de que la levantara lentamente del suelo y la levantara en el aire con una mano invisible. Pero esta noche, nos enfrentamos a un enemigo como ningún otro. Lo que tenemos ante nosotros, hermanos, no es un diablo, sino un hombre. Aunque su alma ha sido bañada por la profundidad de su corrupción, ha emergido sin mancha, su espíritu permanece intacto y puro. En esa alma, hermanos, veo esperanza. Por primera vez desde la muerte de nuestro padre, existe esperanza para la humanidad. Una segunda espada a mi izquierda se levantó del suelo y se unió a la primera en el aire. Luego, un tercero en la distancia comenzó a elevarse y otro por detrás. Luego se levantaron de dos en dos, luego de tres y luego en docenas. ¿Pero es suficiente? ¿Será suficiente el espíritu de un solo hombre para sobrevivir a la tormenta que se avecina, para llevar al resto de la humanidad a la prosperidad en estos tiempos oscuros, o esta esperanza se extinguirá como las muchas que vinieron antes? Por cientos, por miles, las espadas continuaron elevándose, llenando el cielo con su acero y aún más siguieron detrás de ellas, en números interminables. Por eso lo probaremos. Aquí y ahora probaremos el acero de su alma y juzgaremos su valor. Lo golpearemos con todas nuestras fuerzas y veremos si puede salir ileso. Y si lo hace, si es nosotros, que nos rompemos y caemos sobre su acero, podemos morir sabiendo que por fin se ha cumplido nuestro solemne deber. Que finalmente ha llegado el día en que el hombre ya no necesita que lo guiemos y protejamos, y que por fin podamos como podemos bajen los brazos y descansen nuestras almas cansadas. No importa cuántas espadas se sacaran de la tierra, había más para reemplazar. Pronto el cielo se llenó de espadas, más de las que la tierra debajo de ellas podría haber tenido, y llegaron aún más. Sin embargo, si pierde, significa que aún no ha llegado el momento de dejar la carga. Que aún debemos seguir luchando para cumplir con nuestro deber, para haber cumplido el último deseo del Padre. Cocabiel se dio la vuelta y miró sin pestañear el cielo lleno de espadas que lo saludaban. Pero no importa el resultado, ya sea que ganemos o perdamos, esta será nuestra guerra final. Al final, ya sea en este día o en otro, todos estaremos muertos.
Miró sin miedo a las espadas antes, incluso mientras seguían aumentando en número. Él y los que lo siguieron eran limitados, pero aún así se atrevería a enfrentar lo ilimitado. Así que les pregunto, se volvió para mirar a sus hombres, sabiendo esto, ¿seguirán luchando? 1000 y más lanzas de luz cobraron vida en manos de los caídos, fue su respuesta. Incluso desde lo lejos que estaba, todavía podía ver las expresiones en los rostros de los caídos mientras estaban iluminados por la luz de sus lanzas. Ninguno de ellos vaciló mientras me miraban resueltamente a mí y hacia las espadas que llenaban el mundo a su alrededor, estaban comprometidos con el último. Veo. No hubo manera de disuadirlos, ¿verdad? Todos estaban dispuestos a entregar su vida, todos para honrar el último deseo de un padre. La vida de uno es un tesoro, un regalo más allá de toda medida. Realmente lo creo. Pero eso no significa que sea lo más valioso que jamás tendrás. No es nada sorprendente que en algún momento de tu vida, en este mundo lleno de tantas maravillas, eventualmente encuentres algo que atesorarás aún más. Ya sea una causa, un ideal o incluso un amigo, por ese tesoro más preciado que estarías dispuesto a dar tu vida 1000 veces. Y hazlo siempre con una sonrisa. Ni siquiera puedo pedirles que se detengan, ¿verdad? No sin insultar aún más. Cualquier misericordia que les muestre será indeseada e innecesaria. Si ese es el caso, no les ofreceré ninguno. Estas personas han hecho demasiado, se han sacrificado demasiadas veces solo para ser insultadas por alguien como yo. Se merecían algo mucho mejor que eso. Así que, en cambio, les concederé lo único que puedo. Levanté mi mano izquierda en el aire y mientras lo hacía, todas las espadas que llenaban el cielo giraban en su lugar, moviéndose al compás de mi brazo, hasta que todas apuntaron primero a la hueste de los caídos ante mí. Les concederé el final de su viaje, para que al fin puedan encontrar descanso. Traté de pensar en algo profundo que decir, pero no se me ocurrió nada, nada más que trivialidades sin sentido. Así que, en cambio, pronuncié un simple adiós. Y bajé mi mano. Entonces las espadas descendieron. Y luego murieron. Cayó sobre ellos en número más allá de continuar, más allá de la numeración, una lluvia ilimitada de espada y acero. Tantos que igualaron todos los tesoros guardados dentro de las puertas de Babilonia y más. Tan poderosos que pueden hacer caer de rodillas incluso al más poderoso de los sirvientes. Podría destruir al más vasto de los ejércitos, esta lluvia de espadas y acero. Los números en contra no tenían ningún significado. Ya sea 1 o 1000, antes de que lo ilimitado todo se iguale. Y ante tal ataque ni uno solo corrió. Incluso cuando su lanza se rompió en sus propias manos, cuando chocaron con el torrente de acero, siguieron luchando. Llamar a otra lanza cuando podían, o seguir luchando con sus propias manos cuando no podían. Una docena o más de espadas perforarían su cuerpo y aún así continuarían lanzando sus lanzas hacia adelante, tratando de luchar contra la marea interminable de espadas. Algunos se rieron de asombro y alegría por el poder del enemigo al que se enfrentan, mientras que otros gritaron de rabia y desafío inquebrantable mientras blandían sus lanzas, pero hasta el último lucharon, sin rendirse ni desesperarse. Y cuando se vieron obligados a tirarse al suelo, arrastrados por el peso del acero que se adhería a su carne, siguieron luchando. Arrastrando su cuerpo roto por el suelo, manchando la hierba con su sangre y forzándose a ponerse de pie, solo parando cuando otro aluvión de espadas atravesó su cuerpo e incluso entonces solo lo hicieron cuando los corazones en su pecho dejaron de latir. De 1000 con los que comenzaron, su número se redujo rápidamente a cientos y luego a docenas. Los cadáveres de los derrotados llovieron alrededor de los vivos todavía desafiantes y, sin embargo, no vacilaron. Pero el desafío y el espíritu no significaban nada contra el filo duro e imperdonable del frío acero. Y así continuaron muriendo hasta que solo quedó un puñado, apenas aferrándose a la vida mientras las espadas continuaban cayendo en números interminables. Y en el corazón de todo estaba Cocabiel. Era como la gracia dada forma, el talento personificado. Aunque era como ver un torbellino, no había caos ni desorden. Cada movimiento tenía un propósito, cada acción un objetivo, ni un solo movimiento en vano. Pensé que había visto talento durante la guerra del Santo Grial, que había visto el pináculo de la habilidad en armas que se puede lograr, pero estaba equivocado. Porque al final los sirvientes, por muy poderosos que sean, seguían siendo humanos. Mortal. Incluso Assassin, que había pasado toda su vida perfeccionando su habilidad, solo había pasado una fracción del tiempo entrenando que este ángel. Este era un ser que había vivido durante eones y dedicó la totalidad del último milenio a perfeccionar su habilidad con las armas y lo demostró.
La lanza en sus manos se volvió borrosa, dejando pruebas de un blanco reluciente, imágenes residuales que ni siquiera mis ojos pueden disipar. Era como un baile perfecto, como cada movimiento fluía sin problemas al siguiente mientras todo el acero a su alrededor continuaba chocando con la luz. Lanzas de luz se formaron en el aire por miles, lanzadas hacia adelante por manos invisibles y chocando contra las espadas que amenazaban con ahogarlos. Crearon una esfera a su alrededor, donde la espada y las lanzas chocaron, mientras él luchaba en el corazón de todo. Y a pesar de todo, se rió. Las lanzas solo podían contener la marea, pero un instante antes de que fallaran, pero un instante era todo lo que necesitaba. Cuando las espadas se abrieran paso, como inevitablemente lo hicieron, estaría listo para recibirlas. Bailó y se movió alrededor de ellos mientras gritaba de alegría, su risa llenó el aire incluso cuando apenas evitó la muerte solo para enfrentarla una vez más. Agachándose bajo los golpes fuertes y volando sobre los bajos, girando y esquivando los que venían a sus costados, evitó las espadas que atravesaban su bombardeo. Cuando no era posible que el golpe fuera obstinado, incluso para uno de sus habilidades, los desviaba con la lanza en sus manos. Contra espadas de leyenda, un noble fantasma en su forma perfecta, incluso sus lanzas no serían rival. Se rompieron en sus manos, pero incluso con su destrucción, su propósito se cumplió y la espada se desviaría, volando inofensivamente. Luego conjuraría rápidamente otra lanza en preparación para desviar la siguiente espada. Y aún así no fue suficiente. La habilidad solo puede hacer mucho frente al acero sin fin. A su alrededor, la lluvia de acero continuó cayendo, empujando constantemente hacia adelante incluso mientras sus lanzas intentaban en vano detenerlas. Siguieron acercándose a su alrededor, reduciendo el espacio que tenía en el corazón de su formación, mientras que la cantidad de espadas que atravesaban sus lanzas aumentaba constantemente. Entonces sucedió lo inevitable. Se deslizó. Se había posicionado incorrectamente, colocándose en la línea de fuego de dos espadas diferentes que rompieron sus lanzas. Se acercaron a él uno tras otro, bloqueando su línea de escape, y lo hicieron en su momento más vulnerable. Estaba desarmado, había perdido su lanza anterior al desviar una espada y no tenía tiempo suficiente para conjurar otra antes de que estuvieran sobre él. Podría haber evitado una espada pero no la otra. No sin arrojarse entre las espadas y la lanza que luchaban a su alrededor. No podía evadirlos ni desviarlos. Así que, en cambio, los interceptó. Fue uno de los ejemplos más notables de habilidad con la espada que jamás haya visto. Moviéndome tan rápido que incluso con mis ojos reforzados apenas podía verlo moverse. Giró en su lugar, en sentido antihorario, permitiendo que la primera espada volara a través de donde habría estado su hombro izquierdo al girar. Pero antes de que la espada pudiera volar fuera de su alcance, extendió la mano y la tomó en el aire. Usando el impulso de su giro para llevar la espada con él, la llevó por encima de su cabeza y la lanzó hacia la segunda espada que se acercaba, con la intención de desviarla con la primera. Fue una maniobra brillante, una que habría impresionado incluso al más experimentado de los luchadores. Debería haber sido imposible de lograr durante el caos del combate en vivo, pero lo logró sin problemas. Era algo que nunca había visto antes y que tal vez nunca vuelva a ver. Fue una pena que no pudiera permitirle que lo completara. Justo antes de que las dos espadas chocaran, quité la primera de sus manos. Y obedeció de inmediato, ansioso por obedecer, desapareciendo de su alcance como si nunca hubiera estado allí. Eso debería haberlo terminado en ese mismo momento, pero una vez más los reflejos inhumanos de Cocabiel entraron en juego. El leve ensanchamiento de sus ojos fue la única señal que permitió mostrar de su sorpresa mientras torcía su cuerpo fuera del camino, inclinándose casi dolorosamente para salir del camino de la espada, y lo que debería haber sido un golpe mortal en su pecho se convirtió en un profundo corte en su costado. Notable. Se rió como si su sangre no se derramara por su costado y manchara el suelo muy por debajo de él. Realmente extraordinario. Nadie puede usar estas espadas excepto tú, ¿verdad? La curiosidad y el júbilo puro en su voz eran inconfundibles. Era como si su muerte no tuviera ningún significado para él. Pero, volvió sus ojos hacia mí, justo cuando esquivó una espada que venía hacia él y usó una lanza recién convocada para derribar a otra. Esto no es todo. Lo encontraste, refugio. No es así. La luz de la que habló el padre fue cortado porque tuvo que sortear otro aluvión de espadas, pero pronto continuó. Quiero verlo. Quiero entender lo que mi padre quiso decir hace tantos años. Quiero saber. Muéstramelo.
Por primera vez vi una verdadera astilla de miedo destellar en su rostro, algo que incluso sus muertos no pudieron traer, justo cuando su voz se volvió implorante, «por favor». Cerré los ojos y respondí, «por supuesto». Fue la razón por la que lo traje aquí después de todo. Sin abrir los ojos, extendí la mano hacia mi costado, hacia la espada que sabía que estaba allí. A diferencia de cualquier otra espada, no la había pedido, no la había convocado, no necesitaba hacerlo, nunca lo hice. Siempre estuvo ahí, siempre esperando. Nunca se había ido de mi lado desde ese día, incluso después de que su amo ya no permaneciera aquí conmigo, se quedó. Esta fue una espada que siempre mantuve más cerca de mi corazón, por lo que siempre estuvo a mi lado. Mientras envolvía mi mano firmemente alrededor de su empuñadura, abrí mis ojos y sonreí a los ángeles. «No necesitas preguntar», le dije. «Prometí salvarte, ¿no?». Luego saqué la espada de la tierra, y el mundo se bañó con todo el color del amanecer de la mañana. Brillaba en mis manos como un segundo sol, como si tuviera uno dentro de su mismo acero. Cobró vida en el momento en que lo liberé del suelo, brillando como una espada forjada con la luz misma. Debería haber sido doloroso mirar, levantar la espada como lo hice y sujetarla por mi cara, debería haberme cegado brillando tan intensamente como era, pero fue todo menos doloroso. Podía mirar directamente a su corazón y todo lo que sentía era su calor, era como si mi alma estuviera bañada por la luz de los días más cálidos del verano. En los campos de hierba de mi reality marble, empezaron a aparecer motas de oro. Pequeña esfera de fuego dorado, se movían como luciérnagas en el aire, convocadas por la espada. Bailaron en los campos de hierba, tejiendo alrededor y sobre tallos como niños juguetones, mientras su número continuaba creciendo hasta que parecían coincidir con cada brizna de hierba con su número, formando la ilusión de que estaba rodeado por un lago de oro ondulante. Lentamente, con tanta suavidad que se sintió arrastrada por el viento, comenzaron a flotar en el aire antes de girar y comenzar a reunirse hacia la espada, girando alrededor de su hoja, atraída por ella. Desde los cielos por encima de la lluvia de acero disminuyó antes de reducirse hasta detenerse, su fuerza ya no era necesaria. Los caídos, el puñado que quedaba, finalmente al tener un respiro del interminable bombardeo de espadas, tuvieron su primera oportunidad de atacar. Comprometido como estaba a blandir esta espada, es posible que incluso lo hayan logrado. Sin embargo, ninguno de ellos lo aprovechó. No, tal vez simplemente nunca se les ocurrió. Todos miraban fijamente la espada que sostenía en mi mano. No podían apartar la mirada, no querían apartar la mirada, cautivados como estaban por su resplandor. Yo sé esto», Cocabiel, dando un paso hacia adelante desde donde él, junto con los restantes caídos, habían caído al suelo. Extendió una mano frente a él, mirando la luz que se reflejaba en su palma como si fuera algo físico. Se miró la mano con una expresión tan frágil de esperanza en el rostro, su expresión tan frágil como si no se atreviera a creer que era real, antes de volver a mirar hacia la espada. «Conozco esta luz». «Deberías», le dije, levantando la espada aún más mientras lo hacía, permitiendo que todos la vieran, era lo que estabas buscando después de todo. Aunque irradiaba una luz sagrada, no dañaba a ninguno de los demonios que me rodeaban. Pude ver las miradas de incredulidad y asombro en sus rostros, la maravilla reflejada en sus ojos mientras miraban la espada sagrada. Encantados por una espada demasiado hermosa para ser llamada hermosa, miraron a pesar de saber que no deberían. Algunos miraron las pequeñas luciérnagas que se habían reunido a su alrededor, antes de pasar corriendo hacia mi espada. Algunos de ellos extendieron una mano para agarrar a uno de ellos, solo para encontrarlos deslizándose entre sus manos, ya que nunca estuvo allí. Como demonios, deberían haber muerto bajo su luz. Debería haberles ampollado la piel, haberles quemado la carne hasta los huesos, bañado como estaban bajo la luz de la más santa de las espadas. No hizo tal cosa, en cambio los recibió con su luz. Saludarlos como un amigo perdido hace mucho tiempo, llenarlos de una calidez que solo se puede encontrar en el abrazo de una madre. No tenían nada que temer de esta espada, nunca dañaría a un inocente sin importar la forma que tomara. Esta no era una espada de Dios sino del hombre. Y ya sea diablo o hombre, no rechazó a nadie de su luz, nadie negó el calor de su abrazo. Fue una espada así. No importa lo lejos que hayan caído, mientras una astilla de bien aún resplandezca en su alma, la llamará. Lo he visto suceder, leyendo la historia grabada en su hoja.
Cómo mirar su luz hizo que incluso Caster de la Guerra Santa anterior recordara los recuerdos y las glorias de su pasado, antes de su descenso al asesinato y al ocultismo, cuando sirvió junto a Juana de Arco, evocando lágrimas e incluso arrepentimiento en sus momentos finales. Era una espada que, por el mero hecho de existir, hacía del mundo un lugar mejor. ¿Puedes verlo, Cocabiel? Le pregunté, mientras la espada irradiaba en mis manos, iluminando un lado de mi rostro. ¿Puedes verlo grabado en su hoja? Nuestras esperanzas, nuestros sueños, los deseos desesperados de la humanidad que se reflejan en su luz. Esta es la manifestación del gran deseo de la humanidad, es la cristalización de la oración llamada gloria y todo grabado en los corazones de aquellos que están esparcidos al resplandor de la espada. Zenobia observó cómo la espada de la leyenda, la espada del más poderoso de los reyes, estaba en las manos del chico pelirrojo que tenía ante ella. No podía apartar la mirada mientras escuchaba sus palabras, cautivada por la belleza del resplandor de la espada. Aunque el chico no había dicho su nombre, no necesitaba hacerlo, porque ella ya lo sabía. Se dio cuenta de lo que era en el momento en que vio su luz. ¿Cómo puede no hacerlo? Después de todo, todos conocen su nombre. Sintió que un par de brazos la rodeaban, interrumpiendo sus pensamientos y envolviéndola en una calidez familiar. Lo sostienes así, le dijo una voz nostálgica, una que no había escuchado durante tanto tiempo, mientras las manos que la abrazaban ajustaban el agarre de la espada de madera que sostenía en sus pequeñas manos. Hazlo. Giró la cabeza para mirar por encima de los hombros y una Zenobia de 7 años se encontró mirando los ojos color miel de una que había perdido hace mucho tiempo. Mamá. Las mujeres de cabello azul sonrieron a su hija que sostenía en sus brazos. Hola, mi pajarito azul. Los sueños nostálgicos, tristes y sagrados de aquellos que fueron colocados en el infierno sangriento llamado campo de batalla, de todos los guerreros pasados, presentes y futuros completamente expuestos al miedo a la muerte y la desesperación, y que aún se aferran a un deseo, ser exaltado. Basta. Me hace cosquillas. Una joven con el pelo del más puro blanco chilló de risa mientras tiraba de los mechones negros de una niña mayor que se frotaba la cara contra su vientre mientras la sostenía en sus brazos. Inclinó la cabeza de donde aún recordaba en su estómago, revelando ojos dorados que brillaban bajo la luz de la mañana. Shirone, mi pequeño sonido blanco, eres mi tesoro. Lo sabes, ¿verdad? Ella sonrió a la chica en sus brazos, que la miraba con ojos tan similares a los de ella. Mi tesoro más preciado. Por ti, rezo para que tu vida se llene con la música de tu risa, mi pequeño sonido blanco. Que el sonido de tu nombre se entreteje con el de la risa eterna. Se veía tan sincera, tan feliz en ese momento mientras miraba a los ojos a su hermana pequeña antes de enterrar su rostro en el estómago de la niña. Ah, Neesan que hace cosquillas. La niña se rió tontamente en los brazos de la niña mayor mientras se frotaba la cara contra su barriga, tratando a medias de liberarse de su abrazo antes de encontrarse gentilmente levantada en el aire. Sostenida directamente frente al rostro de su hermana, tenía una mirada clara a su tierna expresión mientras hablaba. Te amo, Shirone, más de lo que puedas saber y siempre lo haré. Hasta que el sol y las estrellas en el cielo se apaguen y para siempre, siempre te amaré. Y nunca me detendré. HM. La niña asintió con la cabeza ante las palabras de su hermana mayor, sin dudarlo ni por un segundo. Neesan. Tú y yo, siempre estaremos juntos, ¿verdad? Correcto. Prometió sin dudarlo, asintiendo con una sonrisa. Antes de que un chillido de risa brotara de las niñas cuando su hermana comenzó a hacerle cosquillas en los costados. Las lágrimas brillaron bajo la luz de la espada mientras se agrupaban bajo sus ojos antes de derramarse por el costado del rostro apático de Koneko. Su cuerpo roto fue puesto de costado en el suelo lleno de hierba, mientras su cuerpo ocasionalmente se sacudía con sollozos completamente silenciosos. Sus ojos vacíos, que no veían, mojados por las lágrimas, miraban fijamente al frente, perdidos en los recuerdos de días mejores. Es la luz que sigue brillando en las noches más oscuras. Nuestro desafío a aquellos que intentarán extinguir el bien en todos nosotros. Nuestro honor que nunca se manchará. Aunque forjado por mano inhumana, por la voluntad del planeta mismo, fue elaborado a partir de los deseos de la humanidad, la cristalización de nuestros deseos. Nace de nuestros corazones y es la más grande de las fantasías de la humanidad. Ja 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 ja, mírate. Te has convertido en una vieja abuela, Griselda. Cállate, Luca murmuró ante las apariciones ante ella, aunque el cariño en su voz era inconfundible mientras miraba las formas de sus 3 amigos perdidos.
Una vez tenían 4 años y viajaron por el mundo, yendo de aventura tras aventura. Rescatar inocentes, luchar contra monstruos y desafiar al mal antes de pasar la noche de fiesta después de cada batalla. Eran héroes en todos los sentidos de la palabra. Tales fueron sus aventuras que sus cuentos se han convertido en leyenda. Pero incluso las leyendas deben terminar en algún momento. Verdaderamente el tiempo te ha pasado factura, oh hermosa Griselda. El hombre bien vestido con una túnica verde y un par de anteojos que adoraban su rostro le hizo una reverencia. Incluso cuando inclinó su cuerpo hacia adelante, nunca soltó el viejo libro encuadernado en cuero de sus manos manchadas de tinta. ¿Están ustedes dos seguros de que es realmente Griselda? Parece tan vieja con todas esas arrugas, no hay forma de que pueda ser ella. Aunque la sonrisa burlona en la belleza de cabello azabache desmentía sus palabras. Sus largos mechones rizados le recorrían la espalda hasta la cintura, donde un par de espadas colgaban de su cinturón. Han pasado 40 años desde que ustedes murieron. Por supuesto que he envejecido. Aunque su voz era ronca, tenía una frágil sonrisa en su rostro mientras los miraba. Un par de viejos dedos callosos se frotaron contra sus ojos llenos de lágrimas. Ja 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 ja, sí, lo siento mucho. Un joven de cabello castaño se rió, como si su muerte fuera solo un simple inconveniente. Vestido con una vieja chaqueta de piloto, con un par de gafas en la cabeza. Sobre su espalda se ató una gran claymore, que era casi tan larga como él era alto. Bueno, estamos aquí ahora mismo, todos juntos de nuevo por fin. Estiró una mano. Bueno, vamos, vamos, nos espera otra aventura. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos en la última. Ella le devolvió la sonrisa con tristeza, pero no tomó sus manos. Soy el viejo Luca, mi aventura terminó hace mucho. ¿De qué estás hablando? Le lanzó una mirada perpleja antes de lanzar los brazos al aire. La aventura nunca termina. Mientras sigamos luchando, nunca terminará. Porque incluso cuando hayamos completado esta, lo que nos espera al final de nuestro viaje es simplemente el comienzo de otro. Así que deja de quejarte, Griselda, y vámonos. Empuja su mano hacia ella de nuevo, regresemos a nuestro mar de aventuras. El comienzo de nuestro nuevo viaje acaba de comenzar. Una risa exasperada escapó de sus labios, mientras una Griselda mucho más joven sonreía con cariño al idiota que tenía delante. Todavía soy un idiota, veo. Pero aún así, esta vez no dudó en extender la mano y estrechar su mano con la de él. Era la espada del señor más amado de la humanidad, el más grande de todos los reyes. La actualización de sus ideales y el símbolo de su heroísmo, fue y sigue siendo su mayor y más poderoso noble fantasma. Mirar su luz es contemplar la gloria que la humanidad puede alcanzar. Y mientras brille, recordaremos y nunca olvidaremos lo que habíamos logrado una vez, para que podamos luchar por ello nuevamente. Mientras Kiba miraba la espada, su luz bañaba su forma en un dorado cálido, su rostro tenía una expresión de absoluta incomprensión. ¿Era eso lo que quería destruir? Vivir. Miró la escena frente a él, mientras el fantasma de sus viejos amigos se reía con alegría inocente y jugaba en los campos de hierba, persiguiendo a las luciérnagas doradas en algún juego de mancha. Una de ellas, Lillian, la hermana mayor y mayor de su antiguo grupo de amigos, había salido de la multitud de niños que jugaban y se le acercó. Y ahora, de pie ante él, repitió sus palabras. Vive, instó ella mientras sonreía amablemente a su forma arrodillada. Kiba, vive. Por favor, por nosotros, debes vivir. Él la miró atónito, mientras la comprensión lo comprendía mientras las lágrimas continuaban cayendo por su rostro. ¿Qué he estado haciendo? Se preguntó a sí mismo, mirando sus palmas vacías. ¿Realmente he estado viviendo? ¿Lo que he estado haciendo realmente se puede llamar vivir? Cocabiel miró con asombro al niño que estaba de pie con una espada hecha a mano de la luz del alma humana en sus manos, una luz que solo había visto de otro individuo antes. Afirmas buscar el espíritu del hombre. Luego, regocíjate porque lo estás contemplando. Aquí, en mis manos, tengo lo que has estado buscando durante milenios. El chico pelirrojo gritó mientras miraba a los ojos del caído ante él. Fue lo que Dios vio en nosotros, el pináculo del espíritu del hombre. Ahora, escuche su nombre, levantó la espada sobre su cabeza y gritó. Exa atravesó los cielos, despejando los mismos cielos de las nubes. La luz que salió disparada de la espada era incomparable a lo que era antes, incomparable con cualquier otra cosa que los caídos hubieran visto antes mientras rozaba el final del cielo con su luz. Y mientras Cocabiel lo contemplaba, la luz nostálgica que tanto le recordaba a su padre, un viejo recuerdo de hace mucho tiempo, le llegó espontáneamente.
Has tomado su forma de nuevo. Una voz melódica resonó a través de un salón sin techo que se exponía al cielo azul claro. Un hombre de belleza inhumana caminaba alrededor de una de las columnas de mármol que decoraban estos salones sagrados. Tenía una apariencia sin edad, aunque cualquiera puede decir que era joven con una sola mirada. Con unos ojos azules tan claros e inocentes que adornaban su rostro, desconociendo las peores penurias de la vida, unas que solo pertenecen a la mayoría de los niños inocentes, aseguró eso. ¿Son realmente tan interesantes? Preguntó mientras se acercaba a la figura de un hombre mayor. Se sentó con las piernas cruzadas cerca de un borde de la piscina ubicada en el corazón del salón. Esos humanos tuyos. ¿Son realmente tan interesantes que nunca te aburres de verlos, padre? El hombre mayor dio un suspiro de exasperación claramente exagerado antes de volverse para mirar a su hijo. Cocabiel, ¿cuántas veces debo decirte? Cuando estemos solos, me llamarás papá. ¿De verdad, qué hice para merecer un hijo tan respetuoso? El joven Cocabiel negó con la cabeza divertido y respondió, bien, bien, papá. ¿Otra de tus expresiones humanas que has captado? Cocabiel caminó hasta el borde de la piscina y miró a los aldeanos que se reflejaban en su superficie antes de negar con la cabeza. No entiendo, ¿qué es lo que te fascina de esos seres? Inclinó la cabeza hacia un lado mientras entrecerraba los ojos hacia la imagen reflejada, como si al hacerlo pudiera ver algo que antes no podía. Incluso cuando te necesitan en otro lugar, sé que siempre dejas una parte de ti atrás para vigilarlos. He tratado de buscar lo que ves en ellos, pero no puedo encontrar nada lo suficientemente notable como para que puedas dar. Más que un interés pasajero, y mucho menos toda la atención que les ha prestado. Eso es porque no sabes qué buscar. Su padre no levantó la vista del lago. Dale tiempo y lo verás, estoy seguro de eso. Y si le das aún más tiempo, un día estos pequeños humanos que todo el mundo sigue pasando por alto se eclipsarán incluso a mí mismo. Ya verás. ¿Eclipsarte? Imposible. Habló con toda la seguridad de los jóvenes. Dios soltó una pequeña carcajada, tan ingenuo, a veces con toda tu sabiduría olvido lo joven que eres en realidad, Cocabiel. Extendió una mano sobre el lago con los dedos extendidos. Soy solo uno, hijo mío, mientras que ellos son muchos. El sol puede eclipsar la llama de una vela, pero si reúne suficientes de ellos, seguramente eclipsarán al sol. Bajó la mano, su expresión y voz tomaron un tono extrañamente sombrío mientras se volvía para mirar a su hijo que estaba obedientemente a su lado. Oye, Cocabiel. Estos niños pequeños pueden crecer fuertes algún día, pero en este momento todavía son débiles. Hasta que crezcan por completo, seguramente se meterán en muchos problemas. Cuando eso suceda, asegúrate de tener cuidado. Para ellos, ¿de acuerdo? Cocabiel se encogió de hombros, no veo por qué necesito cuidarlos contigo aquí. Pero cuando miró hacia abajo y vio que su padre todavía lo miraba, sonrió. Pero claro, papá, estaré pendiente de ellos. Lo habría hecho incluso si no me lo hubieras pedido. Sus mejillas se sonrojaron mientras se sonrojaba y su sonrisa se volvió extrañamente avergonzada. Después de todo, al igual que yo, ellos también son tus hijos. Eso los convierte en mis hermanitos, ¿verdad? Se golpeó el pecho con el puño, la amplia pero avergonzada sonrisa nunca abandonó su rostro. Entonces, como su hermano mayor, no hay forma de que deje que se lastimen. Calibur. La espada desciende, enviando un rayo de luz colosal directamente hacia él. En lugar de esquivar, Cocabiel se quedó mirándolo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Puedes verlos, padre? Mira cómo brillan, más brillantes que tú. Su voz casi incrédula a pesar de sí mismo. Entonces la risa se derramó de sus labios. Usted tenía razón. Se rió con alegría pura y abrió los brazos en señal de bienvenida como si abrazara la luz que se acercaba. Gritó justo cuando envolvía su forma, con lágrimas derramándose de sus ojos. Padre. Tenías razón. Y luego se fue. Desapareciendo en la luz que pasó la mayor parte de su vida buscando. Y por fin el hijo leal regresa al lado de su amado padre. Puede que no haya sido más que un truco de la luz, nada más que una ilusión deseosa. Pero solo por un momento antes de que la luz lo envolviera, pareció que las alas de cuervo de Cocabiel tal vez, solo tal vez, parpadearon al color del blanco más puro. El aire sobre el patio vacío de la prestigiosa Academia Quo comenzó a distorsionarse, retorciéndose como si el espacio se estuviera doblando sobre sí mismo antes, con un brillante destello de luz, los demonios, los humanos y el pequeño puñado de caídos que quedaban fueron arrojados al suelo.
Sin ser visto por todos, había otra persona que apareció junto con ellos. De pie en la azotea desde donde fueron depositados estaba un joven de cabello gris de figura esbelta. El joven estaba vestido con un nuevo e inmaculado uniforme masculino de la Academia Kaou y tenía un nodachi largo con empuñadura negra atado a la cintura. Una ráfaga de viento sopló sobre el tejado provocando que el largo cabello gris con cola de caballo flotara en el viento y brillara como plata bajo la luz de la luna. Bueno, los ojos grises muy abiertos por la sorpresa miraron al diablo pelirrojo antes de que se redujeran a finas rendijas y una sonrisa malvada apareció en el rostro del joven. ¿No fue algo? En la parte posterior del brazo izquierdo de la figura, una pequeña joya de esmeralda brilló 2 veces en aparente acuerdo desde donde estaba incrustada en un guantelete rojo carmesí.